Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Pedro Sánchez ha construido una burbuja en la que vive él, ¿verdad? Y en la que intenta que viva una buena parte de la sociedad española. Es esa burbuja donde la economía va como un cohete, la inmigración es muy bueno que venga, en Europa nos quieren muchísimo, Teresa Rivera es, después de Isabel la Católica, o incluso antes, lo mejor que ha dado esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el intento del poder en España desde hace muchos años, y muy particularmente desde que gobierna Sánchez, es que todas las instituciones entren en esa burbuja. Y así se ha ido construyendo una atmósfera nacional francamente extraña, en la que hay una cosa flotando, que es el poder, y luego estamos los demás. Eso que llamaríamos, en términos de la ciencia política contemporánea, la puta base. Bueno, el problema es que cada vez que sale de la burbuja, le gritan, le insultan, le dicen de todo. Así que él ya solo puede acudir allá donde hay burbuja para sentirse a gusto. Es lo que ha pasado hoy en el Congreso de la UGT, la Unión General de Trabajadores. La UGT es, como comisión, es una de esas rémoras que arrastramos desde el principio de la transición y que hay que rectificar alguna vez. No en sí mismos, todos conocemos sindicalistas que son gente, en fin, de primer nivel y francamente entregados en la defensa de los trabajadores. No, hablo de la estructura de los sindicatos dinásticos, por utilizar la expresión de Pablo Castellanos. Aquellos dos que desde los pactos de la Moncloa y por ser correa de transmisión del PSOE y del PC se quedaron con la exclusiva de la representación sindical, dejando fuera a un montón de trabajadores a los que ya no les quedaba más tutía que o bien someterse a estos o bien buscarse a los pequeñitos, la USO, CESIF, yo qué sé, ¿no? ¿Sabe usted cuánto dinero se lleva en los últimos 4 años solo en subvenciones formales la UGT? 202 millones de euros. O sea, una presa en Valencia, 202 millones de euros. Bueno, son la burbuja. Son la burbuja. Y Pedro Sánchez no puede salir de ella. También ha intentado entrar en la burbuja Feijóo, lo vimos el otro día, lo vimos ayer, y fue lamentable, porque él intenta entrar en la burbuja y entra, pero recibe bofetadas por todas partes. ¿Sabe usted qué es lo peor? Que me da la impresión de que Feijóo también vive muy cómodo dentro de esa burbuja. Una burbuja que habrá que romper si queremos que algún día España sea una democracia normal, mínimamente decente, mínimamente limpia de todos esos vicios que desde hace tantos años arrastramos y que nos están convirtiendo en una especie de parodia de tirano. Banderas. 21:48, 20:48 en Canarias, muchísimas cosas que contar, así que quemando etapas, titulares. Bueno, lo primero, Aldama. Aldama empieza a entregar papeles y hay dinero, muchísimo dinero. Hoy iba a la comisión correspondiente del Senado la ministra Montero y ha dicho que pone la mano en el fuego tanto por su jefe de gabinete como por Santos Cerdán. Nos informan de que todas las unidades de grandes quemados de los hospitales de Madrid ya están con las camas preparadas por lo que pueda pasar. Y luego en el asunto Begoña ha pasado una cosa muy rara, que es que el abogado Camacho ha mandado al juez unos correos que inculpan a Begoña. O sea, vamos a ver, o esto es una jugada tan fina que nosotros los pobres legos no somos capaces de interpretarla, o ha metido la pata hasta el corvejón. Porque lo que le ha dicho Begoña vía su abogado al juez es que efectivamente ella utilizaba al personal del Palacio de la Moncloa para sus negocios. Insisto, o Bolaños está trazando una jugada finísima que todavía no somos capaces de ver, o ha metido la pata hasta el corvejón. Seguiremos informando. Seguiremos informando porque a este asunto Begoña fiscal, que por cierto ahora mismo está abriendo Bloomberg, nada menos, ¿verdad?, el fiscal general del Estado de España, a este asunto, digo, le ha salido lo que los modernos llamarían un spin-off y nosotros más tradicionalmente preferimos llamar un vástago, que es el asunto Lobato.
Y el asunto Lobato ha desatado una crisis de nervios monumental en el PSOE, empezando por los nervios del propio Lobato. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que aquí estamos hablando de un delito. Por cierto, delito continuado al parecer, porque es que hay más material. Así como en el caso Aldama, toda la atención está puesta en el móvil incautado por la Guardia Civil cuando investigó el asunto de los hidrocarburos. En el caso Lobato, toda la atención está puesta en el móvil que le quitaron, en los dispositivos, mejor dicho, que la Guardia Civil se incautó en el despacho de la Fiscalía General del Estado, donde aparecen más comunicaciones dentro de la Fiscalía hablando de los problemas fiscales del novio de Ayuso. Insisto, delito continuado. Esto se está poniendo apasionante. Hablando de cuevas de Alibaba, hoy empezó a publicar Pablo Cambronero en X, la red social, un hilo interesantísimo sobre las ayudas a la cooperación internacional y el desarrollo. Bueno, o sea, hay que tener poca vergüenza. No lo digo por Pablo, lo digo por el gobierno. Es que hay ayudas unipersonales a la cooperación internacional y al desarrollo. Miguel Gutiérrez hará su informe de hoy sobre este asunto. Y nos marcharemos, bueno, lo de Sánchez en la UGT hay que contarlo. Vamos a contar las cifras de la UGT, las subvenciones que recibe. Vamos a contar el ridículo pasmoso de Alberto Núñez Feijóo, que, como decía hoy Javier Ortega Smith, le acaba de regalar 25 escaños a Vox al aparecer allí, ¿verdad?, diciendo que él se siente como en casa. Alberto, ¿de verdad? O sea, es para no creérselo. Bueno. Haremos todo esto y algunas cosas más en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Muy contento además de que se utilice en este programa, entre otras muchas cosas que se utilizan muy bien, el verbo incautarse, que ya casi no se oye bien empleado. ¿Verdad? Se dice como si fuera transitivo, ¿no? Incautó 15 kilos de droga. Sí, incautó, la policía incautó, no, se incautó como se apropió. Exactamente. ¿No? Es sencillo, pero bueno, a veces demasiado complicado para algunos periodistas. Nótese la fina precisión lingüística de Miguel Ángel. No, la tuya. Eres tú el que lo has dicho perfecto, yo solamente lo subrayo. Miguel Ángel, muy buenas noches. Don Jorge Campos, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Atentos a lo que ha pasado hoy en las Baleares, que esto es para contarlo. Me parece, Raquel, que tenemos la noticia. Resulta que propone Vox, ahora nos da los detalles, digamos, procedimentales, Jorge, una enmienda para, bueno, que se primero el catalán en determinados aspectos de la administración pública, y el PP va y lo aprueba. Y rápidamente se ha dado cuenta de lo que había hecho. Yo voy a hacer un decreto ley. A ver, ¿cómo está esa historia? Pues esta historia es que se está aprobando la ley de simplificación administrativa. Entonces, Vox ha presentado una serie de enmiendas, entre ellas acabar con la imposición del catalán en la administración y que se finalice de una vez por todas lo que es una auténtica barbaridad, que es que sea prácticamente la única lengua en la administración pública, la única que pueden utilizar los funcionarios, la única que se puede utilizar en la educación y, claro, pues lógicamente nuestro compromiso con la libertad lingüística y acabar con esta dictadura catalanista, pues hemos presentado una serie de enmiendas para defender esa libertad y acabar con la discriminación. Bueno, pues el PP la ha aprobado, pero después han dicho que lo han aprobado por error, que se habían equivocado. Y que han dicho rápidamente, disculpándose, pero enseguida dando entrevistas el vicepresidente, la presidenta del gobierno, todos, pues que han dicho que, por supuesto, esto no se puede tolerar, que ellos quieren que todo siga siendo en catalán y que aprobarán un decretazo, nada más se publique la ley en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, aprobarán un decretazo para que el catalán vuelva a ser la lengua predominante en la administración pública. Eso es el Partido Popular de Baleares, bueno, y de todas partes. Pero además habéis firmado un pacto, ¿no?, a este respecto. Bueno, el pacto se rompió cuando ya salimos, bueno, cuando el Partido Popular lo incumplía abiertamente, ya pero bueno, muerto. Lo que sí que había dicho el PP es que ellos daba igual, que iban a acabar con la imposición del catalán. Es mentira, ya lo hemos visto, es que han salido a pedir perdón. Y vamos a aprobar un decreto para... De hecho, ¿cuál es la diferencia entre que el pacto esté vivo o el pacto esté muerto si cuando está vivo el PP tampoco lo cumple? Claro, por eso, desde luego. Nosotros con tomaduras de pelo y estafas no acompañamos a nadie. Ya para estafador ya está el Partido Popular, que vaya el solo estafando. Nosotros estamos para cambiar las cosas. José Javier, aparte de todo este despropósito, permíteme que tengamos el momento amable, porque nuestros espectadores, que son gente en su inmensa mayoría encantadora, pues nos ven. Entonces me gustaría... ¿Cómo en su inmensa mayoría? En su absoluta
totalidad. Totalidad. Bueno, no sé. Incluso Gómez de Celis, un abrazo muy fuerte. Por eso lo decía, porque no todos. Pero bueno, que estará encantado que le invites, por cierto. Ya. El momento amable es que quiero mandar un saludo a Esperanza y a sus padres, Manuel y Flora, que viven en Palma de Mallorca, que son seguidores de este programa y que es pues una alegría poder saludarles. Luego también permíteme que salude a Elsa Jiménez. Elsa Jiménez es la suegra de Víctor, un camarero, un trabajador incansable de la cafetería del Congreso y que siempre está ahí al pie del cañón. O sea, un saludo a Víctor y a su suegra Elsa Jiménez, que por cierto, hablando de las cafeterías, ¿te acuerdas, José Javier, que hace unas cuantas semanas saludamos a Herminio, trabajador también de la cafetería y restaurante del Congreso de los Diputados? Pues Herminio se jubila. Hombre, O sea, Herminio. que nuestro saludo a Herminio y que disfrute de esta etapa nueva en su vida. Pues para Herminio y Elsa, fuerte abrazo para los dos. Jorge Campos ha sido cliente de cafeterías, por lo que... Hombre, uno intenta reponerse de las barbaridades que se dicen en el Pleno, tomando un café y encima te atiende gente tan encantadora como esta, pues... Bares que lugares tan gratos para conversar, como cantaban aquellos. Jorge, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Hombre, hablando de bares, tenía que haber dicho. Hombre, pues, la verdad es que me entran ganas de que... ¿Verdad? Un pincho de tortilla. Don Jorge Campos aquí me invite un día a... Hace tiempo, yo fui a la cafetería del Congreso... Yo también, pero hace un montón de años. Joder, yo estuve allí creo en el año 91 o así. Yo un poquito más recientemente, pero hace 20 años fácil, ¿eh? Así que, Jorge, tienes pendiente... Yo pago, pero tú me invitas. Venga, hecho, yo te invito a entrar. Tú me invitas a entrar y nada, y pues la verdad, todavía... Oyendo las cosas que has relatado aquí como introducción de lo que luego vamos a tratar, pues no soy todavía demasiado viejo, porque hay algunas cosas que me siguen sorprendiendo. ¿Verdad? Sí. Entonces, se dice eso de que, bueno, yo ya soy muy viejo para que cualquier cosa me pueda sorprender. Pues yo en fin, todavía me alegro de poder registrar alguna que otra sorpresa. Y como pienso expresar qué es lo que me ha sorprendido esta noche, pero cuando llegue el turno de debatir los temas a los que me refiero. Y por cierto, yo tengo información, por eso suscribo el casi que ha expresado Jorge respecto de toda nuestra audiencia. Tengo información que la estoy contrastando de que hay al menos 2 miembros del Consejo de Ministros que se hacen fabricar un extracto de lo que tratamos en El Gato. Ya, y te parece pues lógico. No, lo digo porque... Y es más, yo estoy convencido de que en la soledad de su alcoba, cuando nadie los mira, nos ven completos. Bueno, yo solamente tengo información porque me ha llegado un comentario que hizo una de esos 2 miembros del Consejo de Ministros sobre un modesto servidor que me enaltece porque me puso a parir. Hombre, efectivamente, pues eso significa que has acertado. Está francamente bien. Miguel, bienvenido, buenas noches. Mucho que hablar y, por cierto, Dios mediante, entrará con nosotros Teresa Gómez, sabe usted, bueno, está Teresa Gómez de toda la vida, que están haciendo con Ketty Garat tu trabajo formidable, como a otros muchos medios, ¿eh? O sea, lo mismo El Debate, que Voz Populi, que por supuesto The Objective, que es donde están tanto Ketty como Teresa, en esta persecución de lo que de la gran trama de corrupción del sanchismo, así que Teresa nos contará, bueno, digamos, el estado de sus investigaciones, ahora mismo cómo está y cómo va viendo ella lo que ocurre. Por cierto, que lo que me ha contado Teresa es que ella cree que aquí esto va a explotar, pero bueno, esto nos lo contará ella un poquito más tarde. Son las 21:58, casi 59. Antes de contarles una cosa importantísima y dulcísima, por cierto, hemos de pasar por la no menos dulcísima Ángela Sobrino. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comunidad Solar, vamos a ver, que ojo al asunto, porque usted se acuerda del autoconsumo remoto, ¿verdad? Es decir, que usted puede ser propietario de la energía que consume, no solo productor, no solo consumidor. Claro, mucha gente se quedó fuera, porque el espacio es limitado. Pero en Comunidad Solar tienen una nueva propuesta, una solución. Pues así es, el autoconsumo remoto que lanzamos hace ya un año se ha agotado, la verdad es que estamos súper contentos porque se llenaron los parques y ahora no queríamos quedarnos con las manos cruzadas y hemos lanzado un nuevo autoconsumo remoto en el que incorporamos batería. Lo que nos ha pasado es que el precio de la luz le pasa una cosa curiosa, tiene todo el sentido,
y es que en las horas donde más producción hay solar, en las horas durante el día, es cuando el precio está más barato. Entonces, bueno, no notas tanto ahorro. En cambio, luego por la noche el precio sube muchísimo. Y además ahora está en una etapa que el precio de la luz ha vuelto a estar muy caro y la gente que tenía producción solar pues se quedaba por la noche igualmente dependiendo del mercado. Entonces, con estas baterías hemos incorporado en el nuevo parque que estamos construyendo baterías para almacenar esa energía y poder vertirla a la red en el momento más caro. Así se ha aumentado aún más la eficiencia del panel. Es el problema habitual, ¿eh? Desde el principio se ha dicho siempre, el problema de la energía solar es que no se puede guardar. Es decir, que en realidad sí que se puede guardar. Claro, justo para eso son las baterías. Lo que hacen estas baterías es acumular un 30% de esta producción que hay durante el día. Lo que pasaba también es que mucha gente, pues a lo mejor en casa no está, pues, lo típico, que están en la oficina, no hay consumo durante el día, que es cuando más producen los paneles, y había ahí un excedente que encima si lo vendes al mercado se vende a un precio muy barato porque está muy barata la energía en las horas, a las 12 de la mañana, a 2 del mediodía es cuando más barata está. Entonces se guarda ese 30% en una batería, se acumulan unos kilovatios hora y luego lo puedes elegir cuándo expulsarlo, por así decirlo, cuando lo descargas en cualquier momento del día. Nosotros, nuestra idea es descargarlo en el momento más caro para sacarle el máximo de rentabilidad al kilovatio hora. Oye, cuéntame una cosa, que es que me lo estaban cantando y yo estaba un poco perdido. Pregúntale por el proyecto Puebla, ¿Qué es el proyecto Puebla? El proyecto Puebla es como lo hemos querido llamar porque nos ha parecido un nombre, la verdad que muy chulo, y es que el parque que estamos construyendo nuevo es en Puebla del Príncipe, está en Ciudad Real. Igual que el anterior remoto estaba en Murcia, en Fuente Álamo, pues este nuevo parque que estamos construyendo está en Puebla del Príncipe, que es como se llama, está ahí en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Así que por eso es el proyecto Puebla. Ajá. ¿Y cuándo? Cuéntame cómo va eso. Cuéntame, ¿para cuándo calculáis? Pues mira, el proyecto está ya totalmente preparado con todo lo necesario para empezar la construcción. Muy probablemente empecemos ya en este mes de diciembre a construirlo y calculamos que durará aproximadamente un año, que dentro de un año, por estas fechas, los comuneros que hayan adquirido sus paneles y sus baterías en este parque ya estarán produciendo su energía. Entonces lo que estamos haciendo es que lo estamos haciendo ya bajo reserva, la gente ya puede pre-reservar su panel y su batería y así de aquí a un año pues ya estará funcionando y produciendo sin problema. Ángela Sobrino, me imagino que en ese teléfono, el de siempre, 980-2812, todo lo que usted quiera saber sobre el proyecto Puebla, dice que yo también quiero ser productor allí. Sí, yo les recomiendo que llamen o que nos llamen al teléfono o que miren en nuestra web el proyecto Puebla porque tenemos unos asesores fantásticos que les pueden hacer una propuesta sin ningún compromiso. Pueden ver cómo les va a quedar la factura, cuánto pueden ahorrar, cuánto pueden guardar de la batería. Entonces, la verdad que tiene muy buena pinta y va a funcionar muy bien. Tenemos muchas ganas. Ángela Sobrino, gracias mil. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Con Comunidad Solar para no ser solo consumidor de energía, sino productor, lo cual está francamente bien. Le decía que había una propuesta dulcísima. Es la siguiente. ¿Se acuerda usted de la vara que dio el otro día Julio Ariza, no diré que injustificada, con los dulces de las Carmelitas Descalzas de Úbeda? Dulces famosos en toda España porque es verdad que son una auténtica maravilla, artesanales con lo mejor de lo mejor. Y tenemos, atención, concurso. A los primeros pedidos, mejor dicho, entre todos los pedidos que se hagan hoy, al mail que enseguida aparecerá en pantalla, de productos de las Carmelitas Descalzas de Úbeda, entre todos ellos vamos a sortear un ejemplar de Picas y Arcabuces, que es un pack en realidad de 2 libros, Tercios y San Quintín, de un servidor. Y además el estudio sobre Manuel Fraga de Jesús Trillo, que el otro día dijo aquí que lo ponía, así que eso, este pack, tanto el pack Tercios como el libro sobre el pensamiento de Manuel Fraga, para sortear entre los pedidos que se hagan hoy al mail o a través de esa web que aparece ahí, carmelitasdescalzasdeúbeda.es. Y cuando usted tenga el pedido hecho y pagado, lo manda al club. El club no va a gestionar el pedido, porque a tanto no llegamos. Usted nos manda el recibito, que luego por otra parte con las monjas cotejaremos, ¿verdad? Y el recibo, el retorno del pedido
lo que sea, y nosotros, entre todos estos, pues sorteamos, ya digo, un ejemplar de Picas y Arcabuces y otro de Manuel Fraga, el libro de Jesús Trillo. Volveremos a recordar esta propuesta en los próximos minutos. Ya que estamos con el club, pinta tienen, por favor. Bueno, ya que estamos, lo bien que vendrían, pues mira, igual Julio podía haberse estirado, ¿verdad?, para acompañar el Tejoneras, digo yo. Bueno, en fin, ya le diremos algo. Bueno, hablando de club, por cierto, hablando de club, le cuento que tenemos el viernes 29 a las 8:30 en Murcia. ¿Con quién? Con José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino y Julio Ariza. Ahí. Si usted vive en los alrededores o en Murcia o quiere marcharse para allá, 916162464. ¿Vale? Bueno, vámonos a la publicidad. Y a la vuelta de la publi empezamos con la actualidad del día, que viene cargadilla. Bueno, son las 22:12, las 21:12. Como lo que viene por delante tiene mucha tela, vamos a empezar con esto. Y además así Miguel Durán me lo agradecerá. Tejoneras, que sabe usted que es el vino de cabecera de este programa. Iba a decir el mejor vino de la Comunidad de Madrid, 107 premios internacionales, el último, el Gran Bacchus de Oro 2024, por la variedad 750 máximo décimo. Un vino que desde hace siglo y medio, ya va para 2 siglos, mana de ahí, de esa tierra que está usted viendo, la finca Tejoneras, en lo que empiezan a ser ya estribaciones de la Sierra de Gredos, en el oeste de la Comunidad de Madrid, un suelo de granito y de pizarra maravilloso, con uvas garnachas centenarias y las mejores variedades del mundo, de Merlot, Syrah, en fin, todo eso elaborado. Vamos, tiene usted que ver la bodega, o sea, es alquimia, es impresionante verlo. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos la oferta del pack Tejoneras, el nuevo pack Tejoneras, que consta, atención, de lo siguiente: 3 botellas de vino Tejoneras Reserva 2015, que ya... 9 botellas de vino Lagraz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas Tejoneras, todo por 99 euros, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros, que representan un 30% de descuento respecto a lo que le costaría a usted en el mercado. Además, como siempre contamos, y la verdad es que fue una buena decisión por parte de Tejoneras, de esos 99, 5 van a Valencia, a través de la Fundación Madrina. La Fundación Madrina, que empezó allí una línea de trabajo de asistencia fundamentalmente a madres y a niños, de los que lo han perdido absolutamente todo. Pues de esos 99 euros que a usted le cuesta el pack Tejoneras, 5 van al trabajo de la Fundación Madrina en Valencia. ¿Sabe usted que los vinos Tejoneras los pueden encontrar en toda España en el Corte Inglés? Y en la Comunidad de Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona, número 13. Y ahora, bien provistos con este viático, vámonos a sumergir en la Cosa de Aldama. La Cosa de Aldama, bueno, que ha empezado a cantar, y habrá que ver ahora, ¿eh? O sea, él lo dijo, ¿se acuerda usted nada más salir? Si Pedro tiene pruebas que las pida, no, las va a tener. Y juego lo que está apareciendo. Para empezar, los papeles. Estos. Moncloa saca el paraguas, que la lluvia de pruebas parece haber empezado. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Ya lo avisó Víctor de Aldama a su salida de Soto del Real, que iba a demostrar todo lo que había dicho, y parece que de momento lo está cumpliendo. Acaba de entregarle a la Guardia Civil un documento clave para la investigación de los episodios de corrupción vinculados a varios altos cargos del gobierno. En este caso son unas anotaciones de un listado que él mismo habría elaborado sobre el reparto de comisiones. Lo van a ver. En total, Aldama contaba con 19,5 millones de euros destinados a mordidas. En este documento les destacamos el pago de 2 millones para el exministro José Luis Ábalos, el mismo que decía que nunca había recibido dinero de Víctor de Aldama. Lo que pasa que su nombre directamente no lo van a encontrar. El Gran es el mote que el comisionista usaba para él en sus anotaciones. Así lo aseguró Aldama en sede judicial, que de esta manera es como se refería al ministro Ábalos. Pero no es el único que llama la atención.
Koldo García, el asesor de Ábalos, está anotado como Goblins. A él se le apuntan €500.000 y al lado de la cifra escribió la palabra casa. La UCO sospecha que es el dinero del chalet de Sotogrande que se alquiló para Ábalos. Hay muchos otros apodos en la lista que aún no sabemos a quién se refiere Aldama, como Volarque, J. Core, Israel, Cristian o Bernardo, que reciben 3 millones de euros, uno, 200.000, 100.000 euros y otros 200.000. Víctor de Aldama se ha comprometido a colaborar en todos los procedimientos que tiene abiertos y va por buen camino. Este es otro documento que tiene en su poder el comisionista y que demuestra esa relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El logo y sello que aparecen al final del mismo son del Ministerio de Fomento, la denominación que tenía la cartera de Transportes antes de que la asumiera José Luis Ábalos. Un arsenal de pruebas documentales para acreditar su relación con varios miembros del Gobierno, que parece no ha hecho más que empezar. Y 2:16, 21:16 en Canarias. Una de las primeras consecuencias de lo que además nos permite un poco calibrar el paisaje, ¿verdad? De todo esto que ha empezado a cantar Aldama ha sido la comparecencia de María Jesús Montero hoy en el Senado, que vamos a ver de inmediato. Antes, don Miguel Durán, opinión forense. A mí, cuando hablamos de la comparecencia programada para el jueves pasado del señor Aldama, lo tratamos el martes aquí por la noche, yo ya apunté que conociendo como conozco la excelente profesionalidad del letrado José Antonio Choclán, me chocaba mucho que se lanzara a la piscina este abogado, que tiene por otra parte una buena trayectoria en el otro lado de la justicia, es decir, en su condición de servidor de la judicatura. Me extrañaba mucho que se lanzara a la piscina sin haber medido la profundidad del agua que le permitiera nadar a gusto. Lo que está sucediendo es un poco bastante esa previsión. Lo que sorprende, y vuelvo a lo que decía antes, sorprende mucho la estrategia tan absolutamente desmadrada, desproporcionada, sin sentido, que está utilizando Pedro Sánchez y la gente del PSOE para rebatir lo que sin duda Víctor Gonzalo de Aldama va a seguir sacando. Yo creo que la estrategia de defensa que ha emprendido este señor bajo la dirección letrada de José Antonio Choclán es la acertada, la posible, la única posible para él, porque desde luego fuera de esa estrategia todo lo demás le iba a caer encima y probablemente sin poder invocar las atenuantes que su letrado va a poner en juego cuando llegue el momento procesal oportuno. Realmente es que no comprendo, yo no entiendo muy bien qué persigue Pedro Sánchez, qué persigue él con su corifeo haciendo lo que está haciendo. Sí, porque cosa que vamos a ver, es que es muy sospechoso, quiero decir, sale Aldama, dice tal, dice cual, todos los demás dicen, es todo mentira. ¿Y qué saben? Quiere decir, ¿qué sabe Óscar López si eso no es verdad que Santos Cerdán ha cobrado? Claro. Porque se fía de Santos Cerdán. Sí, como todo, no hay más que ver en la cara, o sea... Pero mira lo que le ha pasado a Juan Lobato, es decir, ha dicho simplemente que entregó al notario unas cosas... Ahora lo veremos, y ya solamente, sí, ahora lo vemos. Pero ya solamente por haber dicho eso ya han salido a llamarle traidor. Sí, sí. O sea, que es un elemento, por cierto, claro, performativamente confirman que eso es una mafia, ¿no? Porque las mafias funcionan así. Eres un traidor en el momento en que dices una verdad, dices algo que pueda perjudicar a otro. Entonces es en ese funcionamiento mafioso en el que salen todos a decir lo que tienen que decir. A mí, en todo caso, tengo una pregunta sobre este asunto. ¿Realmente es parte de la estrategia defensiva lo de ir dando la información gota a gota? Porque
desde luego es muy útil en términos periodísticos, porque da alimento durante... Sí, claro. Y probablemente, no lo Estamos sé... muy agradecidos. Y probablemente, periodísticamente sin duda, probablemente políticamente sea rentable. Ahí tengo ya más dudas, porque a veces también decirlo todo de una vez, crear ahí una bomba, pues... Pero bueno, también es en verdad. realidad, Miguel Ángel, Pero jurídicamente, o sea, ¿la explicación de que lo haga así es jurídica o por cuál bueno, es? verás, puede serlo, ¿no? Depende también de cómo él, hallándose en libertad, que yo creo que su libertad forma parte del pacto, indudablemente, y uno de los argumentos para pedir la libertad de un defendido es, oiga, si estoy libre, en lugar de destruir pruebas, yo lo que voy a hacer es servírselas en bandeja. Si no estoy libre, pues no, a lo mejor no me encuentro en condiciones. Pero respondiendo más concretamente a la pregunta tuya, Miguel Ángel, claro, no estamos dentro de, yo no estoy dentro de la causa, no sé cuál es el grado de suministro de material. Igual van saliendo cosas a medida que las partes personadas las van pudiendo depurar y las van pudiendo sacar, ¿no? Y estas filtraciones sí que son perfectamente legítimas a pesar del artículo 308 no recuerdo ahora, 301, 300... Pues no lo sé, puede decir cualquiera porque nosotros no lo sabemos. Pero hombre, me gustaría... Puede llamar Geustrillo y decir, se ha equivocado Durán, pero... No me gustaría errar, pero vamos, la ley de enjuiciamiento criminal teóricamente prohíbe que las partes den a la publicidad a aquello que conocen intraproceso, ¿no? Pero eso ya sabemos que todo el mundo pues se lo salta. Hombre, si se lo salta el fiscal general del Estado, pues efectivamente. No sé, Jorge Campos. A ver, todo esto refleja que estamos ante una organización criminal mafiosa. O sea, esto ya llega a unos extremos que no lo habíamos vivido nunca. Creíamos que habíamos vivido grandes épocas de corrupción con el Partido Socialista, incluso con Convergencia y Unión, que ha sido uno de los grandes campeones de la corrupción en España, el nacionalismo catalán, un Partido Popular que también ha tenido de lo suyo, pero a estos niveles no lo habíamos visto nunca. Y Pedro Sánchez va a aguantar lo que sea. Yo es que Pedro Sánchez no dimitirá ni aunque le imputen. Pedro Sánchez estará ahí y dirá lo que es mentira o que se lo han inventado, dirá lo que le dé la gana. Y cuando le imputen dirá que es una persecución contra él y será la fachosfera que ha llegado también a la justicia y que por eso hay que democratizarla y no ser víctima de esta persecución. Pedro Sánchez solo saldrá de ahí condenado. Por eso, perdona, Miguel Ángel, por eso es tan importante estar ante una organización mafiosa como es el Partido Socialista y todo lo que toca, un gobierno entero, la familia del propio presidente, todo, hay que hacerles oposición frontal y absoluta a este gobierno. Las traiciones de este gobierno no son esas que dicen entre ellos, me ha traicionado, ¿no? Como la mafia que comentabas, sois unos traidores. No, evidentemente los principales traidores es este gobierno. No traicionan solo al pueblo español cuando van de la mano de aquellos que quieren destruir la nación, traicionan y roban al pueblo español cuando son una organización dedicada a delinquir y a robar a manos llenas, y que estos señores aprovechen además incluso de momentos tan difíciles como los de la pandemia para hacerse de oro, que es lo que ha pasado, que es donde está el grueso del dinero. Entonces, fijaros en una cosa, el Partido Socialista tiene ahora un congreso y yo creo que va a ser la primera vez en la historia de cualquier partido de España que se enfrenta a un congreso en esta situación escandalosa, donde tenemos lo de Víctor de Aldama y sus acusaciones directas al presidente del gobierno y los ministros del gobierno, la señora del presidente del gobierno enviando y dejando claro que ella utilizaba la asesora de la presidencia del gobierno para sus negocios privados. Segundo tema, tenemos un fiscal general del Estado imputado. Y además la UCO ha vuelto a demostrar que estaba decididamente implicado en todas esas filtraciones del novio de la señora Ayuso. O sea, se enfrenta a un Congreso con todo esto, sin tener en cuenta la ley de amnistía, las cesiones a Bildu, ETA, su política exterior de la mano de los tiranos. Bueno, pues con todo esto se va a presentar un Congreso que va a ser a la búlgara. Va a ser un congreso a la búlgara. Bueno, yo creo que sería más adecuado decir que va a ser un congreso a la siciliana, ¿no? Porque con estos tintes
y va a salir Pedro Sánchez. Nadie le va a discutir nada. Es decir, aquí el gran problema es el Partido Socialista en sí, que es una organización mafiosa, criminal, ha sido en ese dedicada a robarnos sentido a todos. muy interesante la deposición de María Jesús Montero, pero usted me perdonará, pero el término no es incorrecto, es deliberadamente ambiguo, pero eso ha sido adrede. Bueno, en el Senado. La cosa es que ella iba a la comisión del Senado del tema de las mascarillas y Koldo y demás. Se ha puesto a hablar y de repente, ya, me tengo que ir, que tengo que votar en el Congreso, y se ha vuelto un follón descomunal, bueno, luego ha vuelto. Nerviosísima. Además, utilizando una estrategia que yo no sé si en otros lugares si le habrá servido, supongo que sí, porque es una mujer que ha llegado alto, ¿verdad? Pero que allí, que era hablar todo el tiempo, hablar sin contestar a lo que le habían preguntado. Claro, le ha funcionado solo un poquito, porque allí no estaba presidiendo Francina. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el Senado, muy brevemente, y la situación en la que queda. Yo quiero recordarle que el jefe de gabinete de la señora Montero, para que usted se haga una idea, si es que le han preguntado, ¿usted sabe quién es el señor no sé cuántos Fuentefría? Y dice, no. Dice, oh, pues es el director general de presupuestos. O sea, así, ha sido la cosa. Bueno, digo que el jefe de... que era jefe de gabinete o director general de la agencia tributaria. Sí. Bueno, sale en los papeles de Aldama como perceptor. Es uno de ellos, de los que han hecho que, como Murcio Sébola, ponga la mano en el fuego María Jesús Montero. Ha sido así. Arropada por los suyos, María Jesús Montero niega que conociera a Víctor de Aldama. ¿Usted conocía al señor Aldama? No, nunca, jamás me he reunido con el señor Aldama, ni presencialmente, ni por videoconferencia. Pone la mano en el fuego sobre su jefe de gabinete. Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza. Pongo la mano en el fuego. Y también sobre su compañero Santos Cerdán. Ambos, según Aldama, habrían cobrado de la trama 25.000 y 15.000 euros de manera respectiva. En la comisión del caso Koldo que se desarrolla en el Senado, la de Hacienda ha contestado siguiendo la estrategia del PSOE. Aunque afirma, eso sí, que conocía al exasesor de Ábalos, Koldo García, y que su número 2 se reunió con él en más de una ocasión. Yo lo había visto. Conocer es quizás una expresión mucho más profunda. Creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia. Sobre el director de gabinete de un ministerio como el de Hacienda, pues evidentemente todo el mundo, insisto, tiene el teléfono. En paralelo, el juez del caso Koldo ha tomado declaración como imputada a la secretaria de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional y causa, junto con la de los hidrocarburos, en la que el Partido Socialista ha pedido personarse. Según Anticorrupción, Piedad Losada, que lleva más de una década trabajando con el empresario Aldama, le habría ayudado a ocultar sus bienes en Portugal. En su declaración ha negado cualquier cobro de comisiones e incluso ha admitido que lleva sin cobrar desde el mes de enero, desde que se dio de baja por incapacidad. Koldo García sigue insistiendo en que ni él ni nadie de los señalados por Aldama ha cobrado un solo euro de la trama. Pero lo cierto es que sobre el tema de los cupos, una adjudicación a una constructora de Galicia provocó en su día el enfado del secretario de Organización de los Socialistas. Santos Cerdán controlaba las adjudicaciones correspondientes al País Vasco y habría recibido los 15.000 euros en un sobre en mano como disculpa al haber irrumpido con la adjudicación gallega en terreno ajeno. Esto solo es el principio. A partir de aquí... Me atrevo a haceros un vaticinio. Vaticina. Como quiera que las pruebas que está presentando hasta ahora, lo que se ha visto, el señor Aldama son apuntes suyos. Ya veréis cómo el Partido Socialista, bueno, todo el corifeo de toda la orquesta mediática también del presidente, saldrá a decir que no se puede fiar en los apuntes interesados que haya podido confeccionar deprisa y corriendo el señor Aldama. Bueno, pero eso pasa con Bárcenas, si no me equivoco, ¿no? Bueno, con aquellos papeles suyos amarillos. Y eso se decía, pero yo quiero recordaros, y además puedo decirlo de primera mano, que se hizo una prueba caligráfica que consiguió que nadie pudiera decir que aquellos papeles habían sido escritos en el año 2011 o 2012. Es decir, lo que el señor Bárcenas demostró es que él no estaba diciendo mentiras en cuanto a la historicidad de los apuntes. Hoy día existen
por fortuna, peritos calígrafos muy solventes en España, que pueden, sin lugar a dudas, certificar la autenticidad de lo que se ha escrito, incluso datándolo aproximadamente respecto del tiempo en que se haya hecho esa escritura. Yo creo que la argumentación que vamos a ver a partir de mañana va a ir mucho por ahí. Es decir, bueno, pues el señor Aldama ha podido construir esa documentación, pero en ese caso habrá que recordarle a los que digan eso desde el Gobierno y desde el Partido Socialista qué es lo que decían ellos respecto de los papeles del señor Bárcenas. Jorge, Miguel Ángel, ¿cómo lo veis? Mientras aparece Teresa Gómez, que está ya a punto, ¿no? Vale, fenomenal. A ver, la declaración de la ministra Montero, para empezar, no hace otra cosa que seguir la línea de todos los que han pasado por cualquier comisión del Congreso y del Senado del Partido Socialista. Es mentir descaradamente. Bien. Es que eso hay que decirlo. Porque luego nos olvidamos que en estas comisiones aparecen, oye, es que ha estado Francisco Armengol, tercera autoridad del Estado, que nos contó unas milongas y que no conocía a Koldo y ni había hablado nunca con él, y después hemos visto que le llamaban cariño y que ya te mantendré informada. Y la señora Montero hace lo mismo, y todos los que pasan por estas comisiones hacen exactamente lo mismo. Es que esto hay que recordarlo, porque a veces, bueno, pasan, nos olvidamos de lo que han dicho y después te mienten directamente en las Cortes. Con lo cual esto en un país serio ya sería motivo de dimisión. Pero aquí evidentemente, como estamos en un país donde no dimite absolutamente nadie, aunque estemos ante escándalos tan graves como este, pues, nos podemos esperar cualquier cosa. Pero vamos, esto parece, insisto, de película de la mafia siciliana. Secretos oscuros, papeles que se publican, millones turbios que van de unos a otros, ministros, la familia, la mujer, el hermano. Bueno, es que, vamos, esto es una vergüenza. Vamos, bueno, Jorge, lo que no ha podido negar son los 163 millones que en pago de IVA a China, que no tiene ese impuesto precisamente, se han vertido desde los presupuestos públicos españoles. Eso la señora Montero, en su comparecencia de esta tarde, ha tenido que agachar la cabeza y decir que ya lo investigará. Efectivamente. Y nos quedamos... Es que 163 millones. En IVA, ¿eh? Y nos quedamos con la declaración, bueno, ya lo investigaremos. Es que solo esta respuesta ya es escandalosa. O sea, que la jefa de las cuentas se atreva a decir esto y no pasa absolutamente nada, ya nos demuestra a qué nivel hemos llegado de aceptación de lo que no se acepta en ninguna parte. Estamos hablando de dinero público, además de cantidades millonarias. Esta señora dice lo que le da la gana, bueno, ya lo investigaré. Y luego te dirán que no hay ningún problema. Son casi 30.000 millones de pesetas, en IVA que no volverá. Yo, tanto en este caso como en el anterior, que decías, Jorge, que cuando fuera acusado de una manera más... que pudiera llegar incluso a ser acusado el propio presidente del gobierno, ser imputado y que no dimitiría, que echaría la culpa a la justicia, sí que quería puntualizar que no va a ser un recurso para salir de sus problemas judiciales el de atacar a la justicia para así librarse de esos problemas, que el propósito de atacar a la justicia forma parte del plan general sanchista desde el principio. Esto es muy importante, esto que está diciendo Miguel Ángel Quintana Paz, y yo trayéndolas con mi sardina, le remito a mi artículo de en Gaceta del tema, la cuestión corrupción sistémica, que fue, por cierto, el término que empleó Aldama según salió del Trullo. Ajá. Porque es que el problema no es que haya un señor corrupto. El problema es que hay un sistema de corrupción en sí mismo montado. Ese señor es la cúspide. Y no es solo corrupción económica, de meter la mano en la caja y llevárselo. Aquí hemos visto golpistas indultados, terroristas escarcelados, violadores en la calle y una deliberada voluntad de transformación de un sistema para construir un núcleo de poder en torno a él. Y eso incorpora la corrupción personal. Es que esa es la idea, un cambio de sistema, es decir, claro, en el sistema al cual se aspira en función de la Constitución, pues el Estado puede recaudar impuestos y hay una serie de controles y de contrapesos y de poderes que se regulan para que funcionen. Todo eso no les gusta, todo eso al Partido Socialista, a los socialistas no les gusta y entonces crean aparte
les gusta tenerlo ellos, por supuesto, pero a su vez, una vez que poseen todo eso, creará aparte eso, un método de recaudación de dinero aparte, que es la corrupción económica, que vaya directamente a ellos. Sí, creas tu porque al propia final los élite. impuestos... Es que creas tu propia élite de poder. Y Claro, eso claro, está claro, más viejo claro. que claro. Y luego, a su vez, efectivamente, un poder, así como rechazas la parte de los impuestos, toda la parte de poderes y contrapoderes, tampoco les gusta y crean un sistema que aparentemente, que por otra parte es lo que estamos viendo en todo el mundo, o sea, tampoco es tan endógeno, ¿no? Tampoco es una cosa de que es que en España, fíjate, qué arteros. Todo hoy en día, claro, es quien esté esperando que en el año 2024 los totalitarios saquen los tanques y los pongan en la Plaza Roja de Moscú, pues no lo van a verlo. Y eso no va a pasar. Porque no les hace falta. Claro, no hace falta. Es mucho más sutil y es mucho más inteligente esto. Mantener la apariencia, es lo que ha pasado sin ir más lejos en Venezuela. Mantener la apariencia de que el sistema sigue, bueno, a lo mejor en algún momento sí que tienes que ajustar algún artículo de la Constitución o alguna cosa. Y aparte, crear esta élite de gente que es una mafia y por tanto no son contrapoderes, son todos de lo mismo y el que se sale de ahí es un mafioso, lo que estábamos diciendo, y esta élite extractiva, sacar dinero, porque con el dinero de los impuestos, las cotizaciones, al final tienes que pagar pensiones, al final tienes que hacer carreteras de vez en cuando, aunque cada vez están peor. Bueno, no te lo puedes quedar tú todo. Este sistema alternativo va todo para ti. Y ese es el problema, que ese nuevo sistema es un sistema absolutamente totalitario, absolutamente lesivo para todo el país y absolutamente también impresentable éticamente. Muy rápidamente, Jorge, quiero preguntarle, mira, una cosa muy interesante que ha traído. Lo de la corrupción sistémica no lo hemos inventado en España, ni siquiera este gobierno ni los anteriores. Esto ya ha pasado desde hace muchísimos años, vosotros lo sabéis bien, en los regímenes comunistas de los países sudamericanos. Esto ya hace tiempo que viene pasando. Es tan viejo como el poder. Bueno, pues ya ha pasado. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha trasladado aquí, evidentemente. Y es que, claro, cuando estos totalitarios acceden al poder, acaban con el sistema y se benefician ellos mismos. Pero es lo que ha hecho el comunismo siempre. Claro, perdóname añadir algo. Y de ahí la ignorancia, ingenuidad ignorante, culposa del PP, que sigue pensando que el único problema es que aquí hay un señor, bueno, pues que a veces tiene unos excesos, como es Sánchez. Y eso que no ha leído mi artículo de Gaceta, que terminaba justamente así. Que es una evidencia, claro. Sí. Claro, o sea, cuando esta izquierda se ha presentado a sí misma diciendo que no cree en la neutralidad de nada, de ninguna institución, porque todo es política, y lo han dicho ellos mismos una y otra vez, pues ¿qué sentido tienes que les digas, ay, que te estás olvidando de la neutralidad de las instituciones? Que lo han dicho, que no creen en la neutralidad de las instituciones. Lo han asumido. Inicialmente los que lo decían más claramente eran los que venían recién importados o colaboradores con los regímenes estos iberoamericanos, que son los de Podemos, que lo decían abiertamente y bueno, pues sí, es que era lo mismo que estaban aplicando en otro sitio. No hacía falta ni que lo dijeran. Pero en la podemización que se ha producido en el Partido Socialista, tendencia por otra parte tampoco nueva, pero bueno, no nos remontemos, esto es donde ha llegado. Entonces no creen en la neutralidad de las instituciones, no creen en los contrapesos, tampoco. No creen que tengas derecho a hacer una alternativa. Creen que la democracia es, lo llamaban en su día democracia radical, ¿no? Democracia radical es básicamente, a mí me han votado, puedo hacer de todo. No, pero tiene que haber un contrapeso con el Tribunal Constitucional. ¿Que puedo hacer de todo? Conquisto el Tribunal Constitucional. No, pero tiene que haber un contrapeso con los jueces. ¿Que tiene que haber de todo? Conquisto el Consejo General del Poder Judicial. No, pero tiene que haber es que lo están conquistando todo. ¿Y si ganara yo? Pues entonces voy a la guerra civil. La Comisión Nacional del Mercado de Valores es ya la próxima. O sea, todas las instituciones presuntamente reguladoras, el Tribunal de Cuentas también lo han colonizado. Es decir, porque no creen en ello, porque no creen en la separación de poderes y en el control de unos poderes a otros. Creen, y además lo dicen cada 2 por 3. A mí, yo he sido el más votado, bueno, el más votado en el Congreso, no en términos... He sido el más votado, por lo tanto, todo lo que yo haga es democrático. Democracia es que haga todo lo que sea el que está en el poder, porque lo quiere el pueblo. Y a partir de ahí, sin ningún límite. Señores, a la publicidad. Pero antes de la publicidad, una cosa muy importante. Usted sabe que dentro del inmenso ejército de trabajadores públicos, no sé si llamarlos funcionarios, que hay en España, hay cerca de 1 millón que están en situación, a mis ojos, que es verdad que soy lego, en fin, ilegal. Sí, o sea, y lo está pagando usted. Y me lo ha contado Miguel Durano, yo no daba crédito. ¿Cómo está eso? A ver. Bueno, es que hay mucha gente que no... Esto no es de dominio público, no es de conocimiento del común de la ciudadanía, pero en España tenemos aproximadamente 900.000 empleados públicos sobre los que las distintas administraciones vienen encadenando contratos desde hace incluso en muchos casos décadas, vienen encadenando esos contratos sin consolidarlos en sus puestos de trabajo
y sin haber promovido el procedimiento que, por otra parte, marca la Constitución en su artículo 23, es decir, que las personas que accedan al empleo público lo hagan basadas en una oposición libre o en un concurso oposición, a lo sumo, y siempre respondiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es lo que establece la Carta Magna. Bueno, estos principios, es verdad, se han transgredido. ¿Y quién los ha transgredido? Pues fundamentalmente las administraciones públicas, y aquí no se salva ninguna, es decir, tanto la administración central, el gobierno central, como las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas públicas de ellos dependientes, etcétera. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues sucede que ha sido mucho más fácil no definir las plantillas orgánicas de las administraciones e ir poniendo en los distintos puestos, no tanto de responsabilidad política, aunque a veces también, a las personas que más o menos a salto de mata se han ido incorporando a esas estructuras. Muchas veces, no en todos los casos, ni mucho menos, esto tiene que ver con el nepotismo o con el favoritismo de fuerzas políticas que llegan al gobierno, que son criticadas por quien está en la oposición, pero que también, cuando ellos ocupan la responsabilidad de poder, practican poco más o menos lo mismo. Si el problema fuera de 1.000 o de 2.000 o de 5.000 personas, pues hombre, podría decirse que está mal, pero no sería cuantitativamente tan relevante como lo es cuando estamos hablando de 900.000 personas. De un total de empleados públicos de 3,5 millones, ¿cómo Así es. Es decir, estamos cercanos un tercio. Prácticamente no llega, pero estamos hablando de un 30% prácticamente, o de un 29, 28% de los trabajadores públicos que están en esta situación. ¿Tienen la culpa los trabajadores concernidos? Evidentemente no. La culpa, la principal responsabilidad, es de quien los ha ido poniendo ahí. ¿Y quieres decir que todo es una persona que esté en esa situación? Piensa usted, por ejemplo, estamos hablando por ejemplo, interinos, profesores interinos. Sí, esto afecta muy señaladamente, sobre todo a la sanidad y a la educación. Claro. En la sanidad, cuando la pandemia, veíamos que los poderes públicos nos incitaban a salir a los balcones a aplaudirles. Pero nadie pensó, yo tuve una iniciativa de hacerles consolidables en sus puestos de trabajo y conseguí 9.000 apoyos en las redes, pero no cristalizó. Quiero decir que estas personas, ya hay algunas que luchan por esa consolidación de sus puestos de trabajo. Tropiezan con el discurso de que esto sería hurtarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Sí. Eso es verdad. Pero también es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos sentencias recientes, una de 22 de febrero y otra de 13 de junio de este año, pone el dedo en la llaga y dice, miren, el Estado español es el principal incumplidor de sus propias normas. ¿Cuántas veces no hemos oído a políticos, sobre todo de la izquierda, que hablan de la temporalidad, ¿verdad? En el, sí, pues fíjate ahí lo que tienen montado. En las empresas privadas. Si está usted en esa situación, llame a Miguel Durán, 983 30 20. Y sobre todo hay un colectivo, imaginaos lo que es esto, hay más de 1.000 jueces, sustitutos y magistrados suplentes que están en esta situación desde hace... Jueces también. Sí, jueces y magistrados que están en esta situación, que están dictando sentencias que tienen el mismo valor, los mismos efectos ejecutorios que pueda tener la de un juez de carrera, y que ahora les dicen, no, ustedes tienen que pasar pruebas. Oiga, yo estoy dictando sentencias durante 10 o 15 años y ahora me va a venir usted a decir que me tiene que examinar. Vale, muy bien. Y entonces, las sentencias que he dictado, ¿qué pasa? Exactamente. No, son contradicciones. Pues mire,
en Durán y Durán. O sea, este es un tema que ellos están llevando. 900 y pico mil, que se dice pronto, qué barbaridad. Miguel, gracias mil. Nada, hombre. Nos vamos a la policía. Teresa Gómez hacia las 11, que estaba buscando información, que es que ella es así. Antes de irnos a la publi, le recuerdo la propuesta que estamos haciendo hoy a nuestros espectadores para que ayuden a las Carmelitas Descalzas de Úbeda, que hacen unas pastas y unos dulces maravillosos, comprándoselos. Y de premio, ¿qué van a tener? Un ejemplar, 2 ejemplares de Picas y Arcabuces, que es un pack de libros míos, uno Tercios, otro San Quintín, y además 2 ejemplares de libros sobre Manuel Fragade, Jesús Trillo, vamos a sortearlos entre los que entre hoy y mañana al mediodía compren en las Carmelitas Descalzas. ¿Cómo se hace? Usted escribe a las Carmelitas, entra en la web que tiene ahí, por ejemplo, hay un correo electrónico, hay un número de WhatsApp, usted lo pide ahí y cuando esté el pedido hecho y pagado, manda usted al correo del Club de Amigos el pantallazo, el resguardo, lo que quiera de esa compra. El club no va a hacer la compra por usted, porque no nos da la vida, ¿verdad? Pero lo que hacemos es, con todo eso que hayamos recibido luego, pues sorteamos 2 ejemplares, ¿qué digo 2? 3 ejemplares de Picas y Arcabuces, pack con Tercios y San Quintín, más 3 ejemplares de Manuel Fraga, de Jesús Trillo Figueroa. Vámonos a la publicidad, a la vuelta lo de Begoña. Claro, porque es que Begoña, Lobato, o sea, esto es un sin vivir, hasta ahora mismo. ...22:50, 21:50 en Canarias. Noticia importantísima, hace un par de horas saltaba... alto el fuego en Oriente Próximo entre Hezbollah e Israel. Recuerde usted, en el Líbano. Hezbollah es la milicia chií del Líbano. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Creo que es esta noche a las 4 de la mañana, de la madrugada. Sí. Bueno, 4 de la madrugada, hora de allí. Hora de Beirut y Tel Aviv. Hora de Beirut y Tel Aviv, entra en vigor el alto del fuego, con lo cual, frente calmado. Ahora habrá que ver lo que pasa en el sur con Hamás. La verdad es que aquello estaba bastante enquistado y por otra parte Hezbollah ya no tenía nada que ganar. Pero ojo aquí al asunto, porque hay que recordar que Hezbollah es Irán. Con lo cual, aquí empieza a notarse la sombra del flequillo de Trump, me da a mí la impresión. Y esperemos que todo sea así, después de las baladronadas que han resultado en Ucrania, ¿no? Bueno, 2. Importante fin de semana que viene en Barcelona. ¿Conferencia de quién? De Mimenda Lerenda, la desconstrucción de España. El viernes 29 a las 7 en el Hotel Avenida Palace. Me va a presentar Joan Garriga, el presidente de Vox en Barcelona, así que será un placer. Allí estaremos. Recuerde usted, hay que llame usted y se presenta allí. Hotel Avenida Palace. Le has cambiado el nombre. ¿Perdón? Ignacio, ¿no? No, este es Joan, Joan, es el otro. No, han hecho suertes entre todos los Garrigas de Barcelona. A ver quién me presentaba y le ha tocado. Con mi mejor fe me he colado, ¿eh? Me he colado, eso es lo que decía Ada. Bueno, Ada, vámonos, venga, ya se acabó. 22, lo de Begoña. Lo de Begoña, porque hoy ha hecho una cosa el abogado de Begoña Gómez que a lo mejor Miguel Durán consigue explicarnos a nosotros los torpes. No lo lograré porque me sorprende mucho. O sea, es que le manda un papel al juez que es tanto como decir, sí, señor juez, soy culpable. O sea, de verdad, es un poco para no creérselo, ¿eh? Lo que pasa es esto. Nuevos emails aportados por la defensa de Begoña Gómez acreditan que dispuso de la asesora a sueldo de Moncloa para sus negocios personales. Todo ello ha sido desvelado en un intento de la mujer del presidente de querer dar por zanjado el caso que investiga el juez Peinado. Lo que pretendía demostrar en este caso su defensa, Antonio Camacho, es que la esposa del presidente tan solo firmó el pliego de prescripciones técnicas del software que desarrolló para su máster de la Complutense, aunque acredita, eso sí, que el ente educativo le informó de todas las directrices que debía seguir para la creación del programa del que después se iba a adueñar. No obstante, la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, figura entre los destinatarios de todos los mensajes aportados por el abogado, lo que deja ahora la puerta abierta a otra línea más de investigación para el juez. Camacho, no obstante, ha pedido al magistrado que interrogue a todos los cargos que figuran en los correos, salvo a Cristina Álvarez.
Sobre el software, la estrategia de los encausados es que ya no existe, pero ABC revela que el mismo programa ya funcionaba en el año 2022 y que se encontraba en fase de finalización. Begoña Gómez no ha sido puesta en el punto de mira solo por sus negocios, sino que también ha aparecido la semana pasada en boca del comisionista Víctor de Aldama. Ambos, junto a la ministra Rivera, habrían mantenido varios encuentros en Moncloa para impulsar proyectos de la España vaciada. Todos ellos contaban con una subvención del Gobierno y el que amadrinaba precisamente la mujer de Sánchez fue favorecido con 1,7 millones de euros. Da la impresión, por lo que se va filtrando, a ver si ahora Teresa nos cuenta algo más, que de los dispositivos que intervino la Guardia Civil en el registro de 10 horas del despacho del fiscal general del Estado, que hoy, por cierto, abre Bloomberg. Enhorabuena, todo el mundo lo está mirando, Pedro. En fin, aparecían más mensajes y más cosas y más instrucciones con información reservada. Así que muy seguramente Álvaro García Ortiz va a enfrentarse a una acusación de delito continuado, porque no es que vaya a filtrar una vez, es que filtraba sin parar. Parecía el bigote de un turco, una cosa descomunal. Además, había un plan, ¿verdad?, para premiar precisamente este tipo de comportamientos. Ahí tiene usted la información del Confidencial. La UCO investiga un plan profesional para premiar a la fiscal que envió los correos a García Ortiz. Te vamos a necesitar a tope. O sea que sí. Lo más grave de... Espera, Miguel, por terminar con el asunto, lo de Bloomberg os lo voy a poner, lo tiene usted en la web o en mi X, en mi red social, en cualquier parte. Pepa Millán ya ha pedido el cese. Es que de verdad es un clamor. Lo he dicho así. Que hemos presentado un escrito para pedir el cese del fiscal general del Estado, señalado por la Guardia Civil como actor principal en la filtración de datos de ciudadanos anónimos. No es la primera vez que el Partido Socialista utiliza las instituciones para fines partidistas, pero sí es la primera vez que tenemos a un fiscal general que aparece en los informes de la UCO. Que para no creérselo. Miguel Durán, perdóname. No, perdóname tú, porque yo creí que, bueno, que ya podía, ¿no? Para mí, todo esto que está saliendo, lo que me produce es una enorme desazón, porque no sé si nuestra televidencia sabe que en España hay, si mi información no es errónea, más de 2.500 fiscales en ejercicio de su magna profesión, que por cierto son menos de los que realmente se necesitarían. Pero lo que trasciende o lo que la gente piensa es que los fiscales son unos señores que obedecen a distintos principios, pero uno sobre todos ellos destaca, que es el principio jerárquico, ¿no? Es decir, que existe en la escala de poder interno dentro de la Fiscalía, pues un deber de obediencia del que un fiscal se puede apartar siempre de forma motivada y escrita. Eso se puede hacer. Y de hecho ha habido fiscales que lo han realizado así. Pero el problema, a donde yo quiero llegar, es que ¿cuál va a ser la credibilidad? O dicho de otra forma, ¿cómo no se dan cuenta Sánchez y el propio fiscal general del Estado actual, cómo no se dan cuenta quienes además les apoyan, de que en realidad lo que están produciendo es una considerable contaminación de credibilidad respecto del conjunto de la carrera fiscal? Y eso es grave. Por eso la mayor parte de las asociaciones de fiscales han pedido el cese de García Ortiz. Claro, pero... Por eso la cúpula de la Fiscalía, es decir, García Ortiz y su gente de la asociación hiperminoritaria de la Fiscalía, que es la UPF, ¿verdad?, los de Dolores Delgado, se han negado. Y por eso ahora mismo la mayor parte de los fiscales, yo sé que Miguel me va a excomulgar por esto, pero a mí realmente me resulta muy difícil de entender. No. Es decir, cuando eres soldado, la obediencia debida es, vamos, un principio vertebral, salvo que haya una ilegalidad flagrante. Sí, bueno, pero yo no te voy a excomulgar. Lo único que sí te quiero decir es que, uno, como he dicho antes, la carrera fiscal
queda notablemente denigrada, queda muy disminuida en cuanto a su credibilidad por actuaciones como las que estamos asistiendo, ¿no? Y en segundo término, para mí, de verdad, el enorme daño que le hace la actuación de Álvaro García Ortiz a su profesión, a la profesión que comparte con más de 2.500 personas, no creo que sea irreversible, pero solo se va a poder paliar, solo se va a poder restaurar algo, ese enorme daño, si a partir de no sé cuándo, pero espero que en una próxima legislatura, el fiscal general del Estado, para que se pueda seguir llamando así, es elegido de manera muy distinta a como se vienen eligiendo los fiscales generales del Estado, salvo honrosísimas excepciones. Porque tal como vienen sucediendo las cosas, por ejemplo, en los dos últimos casos, la señora Delgado, doña Dolores, y su sucesor, estos, más que fiscales generales del Estado, merecerían la denominación de fiscales particulares del Gobierno. Pues, Miguel, a ver, tú lo has dicho. Pedro Sánchez, o mejor dicho, la Fiscalía que ha puesto en marcha Pedro Sánchez degrada a los fiscales, degrada su trabajo y tal. Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, pero sobre todo él, lo que hace es degradar todas las instituciones que toca. Y claro, las quiere tocar todas, porque como decíamos antes, el totalitario necesita degradar esas instituciones para mantenerse en el poder. Puede llegar incluso a parecer absurdo que tenga que salir la portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso a pedir el cese de un fiscal general del Estado que ya está imputado y que además, gracias a la Guardia Civil, estamos viendo que era parte activa en esas filtraciones. O sea, ya que tenga que salir Vox a decir, oiga, ¿quieren cesar a este señor, que esto es una vergüenza? Ya te demuestra hasta qué punto hemos llegado de podredumbre, que es lo que ocasiona todo lo que se pone a tiro de Pedro Sánchez. Es decir, por supuesto que el fiscal general del Estado tendría que haber sido cesado, ya tendrían que haber dimitido todos en bloque, y lo que pasa es que no va a pasar. No va a pasar. Y tenemos la inmensa suerte de que contamos con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo excepcional, sufriendo unas presiones que no me quiero imaginar yo de qué nivel deben ser, y están ahí haciendo su trabajo, sea quien sea el chorizo de turno. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso también quiero recordar que tenía planificado Pedro Sánchez intervenir en la UCO, como intenta intervenir en todo. Entonces, hay que saber a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una persona, Pedro Sánchez, sin escrúpulos. Ya lo dijo Santiago Abascal, hemos visto cosas terribles de Pedro Sánchez, pero es que lo peor aún está por llegar. Por cierto, mañana declaración, espera, que se me olvida, Jorge, mañana declaración de Santiago Abascal, desde el Congreso, mañana miércoles, que si no lo digo se me va a olvidar. Es que mañana precisamente comparece Pedro Sánchez en el Congreso. Entonces veremos pues, cómo sale de esta. Vamos, él irá a hablar de la Dana, y evidentemente a este hombre se le puede hablar de su responsabilidad en la Dana, de su responsabilidad con la organización criminal mafiosa que preside, de responsabilidad con la destrucción de la nación, de lo que decíamos, de las instituciones, de todo. Porque lo que tendría que hacer Pedro Sánchez mañana es salir allí y decir, dimito, me pongo a disposición de la justicia y convoco elecciones. Pero eso es una ilusión que tenemos una gran mayoría de españoles que lamentablemente no va a pasar. Y él se va a quedar atornillado al poder, y también hay que decirlo, gracias a que los únicos que estamos haciendo oposición frontal a Pedro Sánchez somos los de Vox, porque no tenemos un Partido Popular que cumpla con su función de oposición frontal, sino que está en componendas, aún a fecha de hoy, con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y eso es gravísimo. Y en coalición con él en Europa, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero si ya interviene en actos de la UGT y... Lo vamos a ver después, efectivamente, lo del UGT ha sido muy llamativo. Yo, una visión un poco quizá ingenua, pero creo que también bastante lógica. A nadie le cabe en la cabeza que si, imaginemos, un juez acabara siendo juzgado por lo que fuera, por un accidente de tráfico, y se sorteara a quién le toca de juez de ese caso, y le toca al propio juez ser juez de su caso. Esto sería ridículo, ¿no? O sea, el propio juez no puede juzgarse a sí mismo, ¿no?
o yo pongo una demanda contra alguien o mejor dicho, alguien me acusa a mí de algo, ¿no? Alguien me acusa a mí de algo y resulta que recurro al turno de oficio porque no tengo dinero para pagarme un abogado y resulta que es él el que me toca de abogado porque es abogado. Entonces me ha acusado de algo y encima me toca que mi abogado sea... Bueno, pues esto sería de nuevo ridículo. ¿No es igual de ridículo lo que estamos viendo ahora y por lo tanto el fallo no es un tanto del sistema? Es decir, el fiscal es el que dirige las acusaciones hacia todos. Por eso el Supremo, cuando se negó ayer, creo que fue, a apartarlo de su cargo, es verdad que no existe la figura, pero claro, tampoco existía la figura del fiscal general imputado por el propio Supremo. Es que ese es un fallo, quizá el Supremo tiene razón y es un fallo del sistema, es decir, igual que estos dos casos que yo he puesto, un juez no puede juzgarse a sí mismo y un abogado no puede ser el acusador, tampoco el fiscal puede ser el que dirige a todos los fiscales, puede ser el acusado. Álvaro García Ortiz tiene que nombrar al fiscal que le va a acusar. Pues eso, es parecido, o sea, es bastante parecido a los casos que he dicho antes. Por pura racionalidad, eso en el estatuto de la abogacía, el que ha nombrado al fiscal, que es el presidente del gobierno, debería relevarlo. Eso pero ya sabemos que nunca van a hacer nada según la lógica, nunca van a hacer nada según la decencia. Nunca porque estamos en otra órbita. Porque estamos en otra órbita. Claro, pero también es un fallo del sistema el que no esté previsto. En la pedrosfera. Estoy seguro de que está previsto que un juez no se juzga a sí mismo. Estoy seguro absolutamente de que no. Pues claro, ¿sabe usted qué juez se juzgaba a sí mismo? Roy Bean, la ley al oeste del Pecos. Y ese es una pero no está previsto que un fiscal no se acuse a sí mismo. Teresa Gómez, por favor. Bueno. O sea, ¿de verdad es verdad que estás allá al otro lado? No me lo puedo creer. Míralo. Pues sí que es verdad. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va eso? Echándote de menos. A vosotros. Bueno, ¿cómo lo vas viendo? Ahora te preguntaré el estado de las investigaciones, las que estáis haciendo vosotros en The Objective, que es uno de los medios punteros, con otros que citamos siempre, Populi, Debate, etcétera, en sacar a la luz toda esta podredumbre. ¿Qué pálpito te da? Pues en el caso Koldo, a mí me da el pálpito que si sale todo lo que nos dicen que tiene que salir, yo estoy convencida de que sí que se carga al gobierno actual de Pedro Sánchez. Si sale todo lo que tiene que salir, es decir, esto, y nosotros lo llevamos diciendo desde hace bastantes meses, no es ni el caso de las mascarillas, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, sino sí que es el caso del Partido Socialista y cómo se llevó a cabo una trama para no solamente beneficiar a muchos miembros del gobierno y del Partido Socialista, sino también a poder financiar. Esto lo dijo más o menos en sede judicial Aldama, ¿no? Que parte del dinero que él entregaba luego iría destinado al partido. Es cierto que nuestra fuente, recordemos que nuestra fuente, cuando el testigo protegido al que está dispuesto, por supuesto, en declarar en sede judicial si así lo estimase oportuno el juez, ¿no? Esta persona nos decía, bueno, Aldama siempre iba él a entregar el dinero a la sede del Partido Socialista, pero una vez que no pudo y por tanto me lo pidió a mí. Y de hecho Aldama en sede judicial lo que cuenta que él fue a entregar dinero a Santos Cerdán directamente enfrente de la sede del Partido Socialista en un bar, ¿no? Entonces yo creo que si sale la información, las informaciones que a nosotros nos llegan, yo creo que esto llega a dinamitar al gobierno, sin lugar a duda. En el asunto Aldama Hidrocarburos, que hay que recordar que fuisteis vosotros los que empezasteis a sacar este asunto, que ha terminado siendo crucial, porque es lo que lleva a la cárcel a Aldama y es lo que hace que Aldama salga para hablar en otra causa diferente, que es la que ahora mismo tiene al gobierno absolutamente en vilo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? ¿A ti qué impresión te da? Yo sé que te pido una opinión sin una base en principio sólida para opinar, porque claro, cualquiera sabe la estrategia de Aldama y de su abogado en lo que consiste, ¿no? Pero ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que, a nosotros lo que nos cuentan es que la parte de los hidrocarburos es donde realmente se ha robado más dinero. Entonces yo creo que en la parte de los hidrocarburos van a terminar imputados varios miembros del gobierno, entre otros motivos porque la licencia que se obtuvo para la operadora Villafuel se obtuvo a cambio de una comisión que se pagó y que, según nuestras fuentes, pidió el propio Koldo y que se pagó a
bueno, a Aldama para que éste se lo hiciese llegar a Ábalos y a otros miembros del Partido Socialista. Por tanto, en la causa de los hidrocarburos, que actualmente no hay ningún miembro del Partido Socialista imputado, creo que está en una fase muy embrionaria y que si se sigue investigando habrá miembros del Partido Socialista y del gobierno actual imputados, ¿no? Entonces, el tema de las mascarillas, nosotros por lo que nos cuentan, las mascarillas, que fue en la que inició toda esta investigación, es cierto que se cobran comisiones, pero al final son unas es mínimo, o sea, comparado con la parte del petróleo, que nos dicen que es donde más se ha robado, y luego hay otra parte que ahora sí que está empezando a aflorar, pero que está bastante dormida, porque es cierto que hay un informe, según nos cuentan a nosotros, en la UCO, sobre esto, y que también se pagaron bastantes comisiones, y es en el tema de las constructoras. Es decir, igual que para adjudicar contratos durante el COVID pidieron mordidas, también lo hicieron para adjudicar determinados contratos relacionados con transporte. Y bueno, y por último la parte del petróleo, que ahí pues obviamente es donde más dinero se llegó a recaudar, entre otros motivos, porque el petróleo genera mucho más dinero que que una adjudicación de una construcción, ¿no? Teresa, te pregunta Miguel. Sí. Hola Teresa, buenas noches, y a ver cuándo te vemos por aquí en cuerpo presente, pero presente para durar mucho tiempo. Vosotros en The Objective fuisteis los que os hicisteis eco con mayor profusión de los tiros que le pegaron al coche de Aldama, y en aquel momento no faltó quien os acusó, quien acusó al medio de, bueno, poco menos que de fantasear respecto del atentado contra por lo menos el vehículo de este señor. Hasta donde vosotros conocéis, ¿existen temores por parte del señor Aldama respecto de que al estar en conexiones, eso se está diciendo, con poderes, digamos, un poco entrecomillables, tanto en Colombia como en México, como en Venezuela, pudiera estar su seguridad en entredicho y que eso le viniera muy bien a todos aquellos que temen poder ser descubiertos finalmente por Aldama? Sin lugar a duda, Aldama tiene miedo y cree que su vida corre peligro. Lo creía antes de entrar en prisión cuando sucedió esto. Es cierto que hubo muchos que nos desmintieron, y hace unos días, la semana pasada, creo que fue el viernes, ya ni lo recuerdo bien qué día fue, pero creo que fue el viernes, publicamos la fotografía del coche de Aldama, donde se ve perfectamente que es Aldama el que hace esta fotografía, y esa foto estaba en su teléfono móvil, el mismo teléfono que luego interviene la UCO, y se ve reflejado en el cristal del coche, y aparecen como hay 3 proyectiles en el cristal del coche blindado. Por tanto, en su día no pudimos publicar esta prueba que teníamos, y hace unos días sí que hemos podido publicarla, y la hemos publicado. Y por supuesto sé, no es que me pueda llegar, no sé que Aldama tiene miedo, y que tiene miedo porque corre peligro tanto su vida como la de sus familiares. Teresa, última cuestión. ¿Qué puedes contar de en qué estáis trabajando ahora? Dime, aunque solo sea la línea por la que estáis siguiendo, sin que te cree un problema irrecuperable con tu director. Pues a ver, pues la línea pues va por la parte de los hidrocarburos, que es de donde creemos que realmente es la que conecta a varios países, y es donde realmente se ha robado más dinero. Y bueno, y la línea es como toda la trama no solamente pagó a Ábalos y a Koldo, sino también la implicación del gobierno actual en esta trama de corrupción. No sé ya si he dicho demasiado, si he dicho poco. Pero... A efectos de tus jefes no has dicho nada y no nos hemos enterado. Un poco politiqués, ¿eh? Un poco politiqués. Sí, vale. Un poquito, pero vamos. Me alegro. Es comprensible, si no, Álvaro Nieto
te iba a dar un clarinazo. O sea que... Teresa, gracias mil por estar tan tarde con nosotros esta noche. Te seguimos en The Objective. Hasta cuando quieras. Un abrazo enorme. Chao, buenas noches. Bueno, que está la cosa que arde, la cosa que arde y de repente le ha estallado plum la cosa a Álvaro Nieto, que seguramente es... o sea... Álvaro Nieto, perdón, Juan Lobato. Juan Lobato, sí. No, perdón por él, es que no tomo suficiente tejoneras ahora lo corrijo. Pero déjame que diga una cosa, que le aclare una cosa a Miguel Ángel. Dime. Miguel Ángel, eso que tú dices es tan así... Lo del fiscal, que no pueda nombrar al fiscal. Eso es tan así que, por ejemplo, en el Estatuto de la Abogacía, nosotros lo tenemos resuelto bajo la figura que se llama conflicto de intereses. Claro. Esto también está resuelto, por ejemplo, en las grandes empresas y en general en la vida. Y en la judicatura, en la judicatura también. En la judicatura en la fiscalía no, pero ese es el tema. Es decir, en la judicatura tienes en la ley orgánica del Poder Judicial, en la ley de enjuiciamiento civil, en la ley de enjuiciamiento criminal, tienes bien definidos los perfiles de por qué un juez puede ser recusable o se tiene que inhibir, se tiene que abstener. El problema es que en el estatuto de la Fiscalía, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, sí que existen algunas referencias, pero muy escasas, a esa cuestión. Y en particular, respecto del estatus del fiscal general del Estado, lo que se ha puesto de manifiesto es que se impone una revisión a fondo del estatuto orgánico del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, para que precisamente esto no pueda volver a suceder. Bueno, vamos a ir con Lobato porque ya han consumido el tiempo que había, o sea que no vamos a la publi. A Lobato lo veremos después. Antes tengo que decir una cosa. Muy crujiente, muy tierno, muy jugoso y muy nuestro. Y no hablo de Lobato. ¿De qué hablo? Hablo del blasón del asador El Figón de Arévalo, que es el templo culinario del cochinillo asado, que es una preciosidad del lugar. Por otra parte, Arévalo, yo no sé si Miguel Durán ha estado comiendo allí, no, pero nunca. Hemos de ir. Pero vamos, ya estoy haciendo tarde, El Figón, ¿qué es la ventaja que tiene? Pues que cocina por usted. O sea, usted va para allá con el cochinillo peregrino, que se llama, evite tiempo, evite estrés en la cocina, en solo 20 minutos el cochinillo está listo para disfrutarlo en familia. Del horno de asar al calor del hogar, con unas sencillísimas instrucciones. Le estoy diciendo que vaya a Arévalo, siempre hay que ir a Arévalo, pero es que lo puede pedir y se lo mandan a casa y cuesta nada meterlo en el horno y queda como si estuviera recién hecho, que es precisamente... Yo, por preguntar, ¿envíos a toda España? ¿Baleares también? Me cago en la mar. Hombre, que esto me gustaría saber, yo soy un fan del cochinillo. Ya, pues vamos a ver cómo lo hacemos para que pueda llegar. Bueno, tendremos que llamar al Figón. A Canarias, Ernesto está diciendo, ¿y a Canarias qué? Pues también es verdad. Bueno, ya hemos de arreglar un asunto, amigos del Figón de Arévalo, hemos de arreglarlo para que pueda llegar también el cochinillo a Baleares o a Canarias. Pero el resto de la península, 654 44 77 20. Es verdad que está buenísimo. Y a Arévalo hemos de ir, tú y yo. Iremos a Julio para que lo pague él o algo. Conduces tú, ¿eh? Yo conduzco, venga, sí. Yo como y bebo y tú conduces. A la publicidad, venga. Y a la vuelta vamos con el Figón de Lobato, que este sí que está asado. 23, 24, 22, 24 en Canarias. Lo de Lobato hay que contarlo, aunque sea por encima, y como querríamos contar un par de cosas más, voy a rogar a nuestros contertulios que sean sucintos y escuetos. Pero de Lobato hay que contarlo porque todo lo que ha pasado en torno a este episodio demuestra hasta qué punto el Partido Socialista Obrero Español no es un partido normal. Y desde luego su gente no actúa de una forma normal. Vamos a ver, normal para lo que es un partido político. Para otro tipo de organizaciones, digamos, más criminógenas, aún sí. Y lo que ha pasado básicamente es esto. Linchamiento claro a Juan Lobato por parte de los suyos. Estoy preocupado con digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Los socialistas no entienden que un compañero vaya al notario a mostrar mensajes con otros, pero Lobato tampoco ve nada malo si no hay nada que esconder. Si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema
en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? El viernes comienza el 41 Congreso Federal del PSOE y justo ese día Lobato tiene que ir a declarar como testigo al Supremo sobre la filtración de los correos del abogado del novio de Ayuso. Lo que quieren desde el partido es que el líder socialista madrileño dimita antes de ese día, pero si no lo ha hecho hoy, no saben si lo hará. Juan Lobato, solo y en la cuerda floja, abandonado por los suyos. Calma, por favor, dejemos que los procedimientos judiciales avancen. Se demostrará que donde no hay nada, no hay nada, y donde hay delitos confesados por el propio autor, se condenarán. Creo que Juan Lobato tiene que dar explicaciones a la militancia. Se tiene que volver a ganar la confianza de la militancia esa que le hizo ser hoy el secretario general de todos los socialistas madrileños. Y de los más duros con él, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El señor Lobato, yo creo que corresponde el que dé las explicaciones pertinentes. Creo que es grave el caer o el provocar las distracciones respecto a lo fundamental, que es esa declaración de ese señor particular que declarará, porque es el que realmente está implicado en este asunto, y todo lo demás son distracciones. Que la organización está por encima de cualquiera de las personas de las que formamos parte de la misma. Juan Lobato se aferra al cargo y los del PSOE quieren que lo suelte. Es que normalmente no habla de política. Este es el asunto Lobato. Y, en fin, un breve comentario, si os apetece. Yo creo que lo que le pasa a este buen hombre es que evidentemente se va al notario porque él sabe, mejor que nadie, que la procedencia de los papeles que manejaba era una procedencia ilegal, y él lo que no quiso es verse contaminado por esa ilegalidad. Va a ser llamado por el Tribunal Supremo, lo han llamado, de hecho, el viernes, ¿no? El viernes habla, sí. No han tenido en cuenta que tendría que estar en Sevilla para lo del Congreso. Ya. Pero él sabe que así como va a ser o ha sido llamado como testigo, si probablemente no hubiera hecho lo que ha hecho, no habría constituido la barrera defensiva que le permite quedarse solamente en esa condición, porque en otro caso formaría parte de la trama, que en realidad él sabe perfectamente que cuando desde Moncloa le filtraron todo eso a Es Diario, creo recordar que se trató, él sabe que lo que le dijeron es: oye, si esto gana estado en la prensa, tú puedes hacerte eco en la Asamblea de Madrid sin ningún tipo de problema. Es el blanqueo del procedimiento espurio a través de los medios de comunicación. Cuando perteneces a la mafia y el capo te ordena algo, tú tienes que cumplirlo, porque si no, tiene sus consecuencias graves para ti. Este hombre lo que hizo es obedecer las órdenes del capo, que le dijo: oye, mira, ahí tienes eso, utilízalo para desgastar al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahora las tornas han cambiado y ese señor será defenestrado por organización mafiosa, que es el Partido Socialista. Y no hay más que eso. Eso pasa cuando estos personajes como los Lobatos y otros, que no solo están en el Partido Socialista, sino también en el Partido Popular, son personas que hacen carrera dentro de los partidos políticos y que son capaces de cualquier cosa con tal de tener un determinado cargo dentro del partido político. Y como consideran eso una organización de obediencia y servilismo absoluto, pues se olvidan pues, de a lo mejor algún principio que tenían o incluso algún motivo ideológico, aunque no fuera compartido por nosotros, como podría ser algunos del Partido Socialista. Se olvidan de eso porque realmente son personas que están en los partidos para obedecer órdenes, sean cuales sean, y no tienen ni oficio ni beneficio fuera de ahí. Ahora estábamos comentando, cuando estabais sacando el vídeo, comentaba con Miguel Ángel, decía: Reyes Maroto fue ministra y ahora es portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Sí, es decir, estoy aquí, mañana te pondrán aquí, después estarás allí, siempre que tengas obediencia ciega y fe absoluta en el que en este caso el Partido Socialista dice el capo de la mafia. Sí, bueno, la figura de Lobato sí que me parece muy interesante, ¿no? Parece que el hombre intentaba mantener en medio de esa mafia o en medio de ese grupo de
voy a decir de ladrones, pero es que utilizando la expresión aquella de San Agustín, ¿no? De que cómo es posible, de que un Estado, de que un gobierno, cuando en realidad no respeta la justicia, no es más que una banda de ladrones, que una banda de ladrones. Pero ayer estuve en otra televisión y automáticamente me cortaron cuando dije eso, porque no hay sentencias. Eso no hay sentencias de que sean ladrones. Te pasa por ir a la San Agustín, televisión. cuando dijo la frase no tenía las sentencias de todos los posibles gobiernos injustos, entonces no pudo decirlo y estamos ya en ese nivel, que aquí hay que tener sentencias para todo lo que se dice, si no, no puedes hablar. No vamos a preguntar qué televisión estabas. Bueno, se puede decir porque a lo mejor alguno me ha visto en la regional de Castilla y León, o sea, tampoco una televisión de una región que lleva 40 años bajo el socialismo, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En fin. Lo que pasa es que es un socialismo de un color especial, no es el rojo, es de otro. Bueno, sigo con lo que estaba, voy a lo de Lobato, que es la cuestión importante aquí. Voy a hacer otra referencia, ¿no? San Agustín. Todo esto de Lobato nos arroja a un dilema, a una pregunta que se hacía Cicerón, que es si es posible la amistad entre los criminales, ¿no? Porque claro, la amistad significa querer el bien del otro, ¿no? Y perseguir juntos el bien del otro y el mío, buscar juntos en un camino de amistad el bien común, ¿no? El bien máximo. Pero claro, los criminales por definición no buscan el bien, buscan el mal. Y entonces, ¿es posible la amistad entre los criminales? Pues no. Puede ser una especie de complicidad, pero la amistad como tal no es tal. Si estás en ese grupo de criminales, pues tienes que ser cómplice o vete de ese grupo. Parece que Lobato intentaba buscar el bien ahí, pero claro, es que estaba en el contexto equivocado, que era el PSOE, como ya hemos dicho. Entonces, claro, o es cómplice, y ya le han dicho que no, que muy mal cómplice es, porque ha salido diciendo cosas que no les gustan a sus compañeros, o es cómplice o nada, porque ya digo que la otra opción de estar buscando el bien y buscando, bueno, no mezclarse con esas filtraciones y dejar claro, también es verdad que por un cierto interés personal, de que al final no le imputaran por haber difundido estas cosas, dejar todo eso claro ante notario. Sí que el hombre, me parece que tiene un pequeño punto trágico que me parece muy interesante. En fin, el que tuvo un punto trágico, más bien cómico, fue vamos al UGT, Miguel Durán, esto hay que contarlo. Fue Feijóo. ¿Se acuerda usted que cuando Feijóo apareció ayer, lo contamos aquí, en el Congreso de la Unión General de Trabajadores? ¿No se acuerda? Bueno, pues para perpetuo recuerdo, aquí está. Me han referido que soy el primer presidente del Partido Popular que tiene la palabra en un congreso de la UGT, y llevan ustedes 44 congresos. La mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno, y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. He conocido a Pepe Álvarez, no he podido firmar con él nada, pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Esperaba Feijóo que le hicieran la ola en la UGT. Bueno, luego salió Yolanda Díaz y dijo esto. ¿Os imagináis la política laboral de un gobierno del Partido Popular y Vox? Y yo me pregunto, querido Alberto Núñez Feijóo, ¿sois el partido de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Vais a hacer lo mismo en la reducción de la jornada laboral que con la reforma laboral? Este gobierno sí es el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. No somos neutrales. Gobernamos para la mayoría social, pero no somos neutrales. 202 millones de subvenciones en 4 años. Bueno, el que llegaba hoy era Pedro. Era Pedro, que un baño de masas no se puede dar, pero un baño de gambas sí. Y Pepe Álvarez le recibía así. Eres un presidente de palabra, eres un presidente de fiar. Y seguramente por eso pasan algunas de las cosas que pasan. No solo la reforma laboral, no solo las pensiones, no solo darle un giro a las políticas sociales, sino meter también en cintura a los que ganan mucho y no pagan impuestos. Sabemos que tiene un coste, presidente, y nosotros tenemos que defender a este gobierno, que es un gobierno democrático, legítimo. Alberto. Bueno, Pedro habló luego, claro. Y Pedro, que no puede salir a la calle, allí sí que puede hablar. Feliz de la vida. Por cierto, que dijo que había ganado las elecciones. ¿No? Macho, que las perdiste, de verdad. O sea, es que eso, lo de la burbuja de Pedro... Bueno, héroe aquí, Pedro. A mí cuando me dicen, aguanta Pedro, ánimo, yo lo agradezco mucho, de verdad, de corazón. Pero os digo una cosa,
Pero os digo una cosa. Os lo agradezco de corazón, pero en fin, 3 años y los que vienen después de esos 3 años. Y los que vienen. En fin, reducimos aquí la cuestión. Se entiende todo mejor con este gráfico que recoge todas las subvenciones recibidas por la UGT en los últimos 4 años. Aquí faltan partidas, pero bueno, digamos que las directas a las diferentes federaciones, confederaciones o fratrías o como se llame de la UGT por comunidades autónomas suman prácticamente 202 millones de euros, 201.948.000 y pico, ¿verdad? De todas partes, la Comunidad de Madrid también les paga a las comunidades. Recuerda usted la polémica en Castilla y León, que era que Vox decía que se acabaron las subvenciones. ¿Cómo se van a acabar las subvenciones a los sindicatos? Hombre, no, a los sindicatos no, perdón, a UGT y a comisiones. Porque es que este es enteramente el drama. Bueno, a propósito de Sánchez, enseguida os doy la palabra, pero es que El Mundo saca una portada mañana en la edición papel, que ya está circulando por X, y mire usted la parte de ahí abajo. Aldama llevó de cacería a la élite del FBI y la CIA en España, y sale la foto. O sea, Bolaños, ¿cómo que la tía, macho? Joder. O sea, Bolaños, ¿tú de verdad, tú no sabías esto? ¿No eres tú el responsable de presidencia? Lo has sido, ¿no? En el gobierno de España no sabían que efectivamente era verdad que Aldama tenía contactos privilegiados con la UC3 de la Guardia Civil, es decir, la Unidad Antiterrorismo Internacional, y con la CIA, porque Aldama se está quedando, vamos. Pues ahí sale efectivamente Pedro Terades, que digo Pedro. Y lo han querido presentar como una reedición corregida y un poco del pequeño Nicolás. Ya. Pero vamos, parece ser que este caballero, al margen ya de las tropelías que ha cometido y de las que él mismo se confiesa autor, además de eso, pues trayectoria o conexiones sí que tenía. Sí, y a mí me sorprendería mucho que un hombre de esta trayectoria, de esta experiencia, no hubiera tenido la precaución de ir sembrando el camino de señales, de pruebas, de cosas que realmente en un momento determinado pudieran preservarle de cuestiones como las que se le han venido encima. Supongo que lo que le ha fallado, como muchas veces sucede, es que cuando uno está tan imbuido de poder, entra en lo que se llama el síndrome de impunidad. Y eso pues le lleva probablemente a descuidar flancos por los que luego se cuela el demonio de los jueces y del derecho y del ordenamiento jurídico, de todo eso, y al final, remedando la película aquella de Siempre nos quedará París, a mí se me ocurre pensar que siempre nos quedarán jueces que no se dejen sobornar, que resistan las presiones y que pongan todo esto un poco en pie. Eso precisamente, Miguel, es lo que intenta evitar Pedro Sánchez. Claro. De hecho, ahí en el discurso de la Convención de Comegambas y Mariscos Variados de la UGT, cuando ha dicho 3 años y los que vienen, solo les faltaba decir 3 años y para siempre. Sí. Que es su intención, que es seguir los pasos pues del régimen comunista cubano o de lo que ha hecho Maduro y demás. Que soy tan chulo que doblo las esquinas. Evidentemente, yo 3 años y esperaros que esto va para años, ¿no? Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención es que ante esta situación gravísima, bochornosa, porque esto es un bochorno incluso internacional, porque todo el mundo sabe lo que está pasando en España, que ante esta situación tenemos el gobierno más corrupto de la historia, el gobierno que más daño está haciendo a la nación, a los españoles de a pie, que en esta situación tengamos que ver que en el sindicato del Partido Socialista, la UGT, esté el que presuntamente dicen que es el líder de la oposición y que esté ahí riendo y aplaudiendo pues al señor Pepe Álvarez, un señor que no ha trabajado en su vida y que dice defender a los trabajadores,
y que esté diciendo que tiene conversaciones muy interesantes con él. Digo yo que esas conversaciones serán, pues, saber qué gambas te gustan más o las cigalas que este año nos vamos a comer con esas millonarias subvenciones. ¿Qué te parece? Le digo a mis presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular que te aumenten un poquito más las subvenciones para que sigáis viviendo a cuerpo de rey o secuestrando a los trabajadores y sus legítimos intereses, que es lo que hacen estos sindicatos, que abandonan completamente a los trabajadores. Bueno, pues esa es la tristeza, ¿no? Y yo lo digo, fíjate, siendo diputado de Vox, lo digo con cierta tristeza, que el principal partido de la oposición por número de escaños y de votos esté completamente plegado, sumiso, incluso compartiendo aquelarres socialistas, donde suena la Internacional Socialista, un himno criminal que lleva cientos de muertos, cientos de millones de muertos a sus espaldas, y este señor Alberto Feijóo, ahí, Núñez Feijóo ahí, que en teoría es el líder de la oposición, demuestra que no es ningún líder de la oposición, que aquí solo hay una oposición frontal a todos estos, y es la que encarna Vox. Y lo digo con cierta tristeza, ¿eh? Y lo deseable sería que el Partido Popular también hiciera oposición frontal a Sánchez. Probablemente no tendría la poca vergüenza si hubiera una oposición frontal de todos los que estamos en la oposición para decir que va a estar muchísimos años. Entonces, es triste, pero es grave, pero bueno, hay esperanza porque, insisto, al menos quedamos nosotros que sí que vamos a hacer una oposición frontal. Miguel Ángel Quintana Paz y Miguel Durán cerrarán muy rápidamente y nos vamos a la publi para ver las ayudas de cooperación. Sí, a ver, a mí me parece bien que se vaya a los sitios raros, a sitios donde la gente no piensa como tú, a sitios donde puedas confrontar tus ideas. O sea, que en principio el hecho de que Feijóo fuera al Congreso de UGT hubiera sido un momento apasionante si Feijóo hubiera entrado en ese diálogo con UGT, hubiera dicho en qué discrepa, en qué está de acuerdo, no, pero bueno, se hubiera manifestado de esa manera. El problema es que no ha sido así, el problema es que no ha sido así ni por asomo, claro. Por otra parte, tampoco lo esperaba del PP. Pero la cuestión, en el fondo, es que ni siquiera las palabras que pudiera decir confrontacionales, que no las ha dicho, pero las que pudiera decir confrontacionales en ese Congreso de UGT tendrían ningún respaldo en los hechos. Vamos a los hechos del PP. De hecho, de hace pocos meses, respecto a los sindicatos. Sí, porque ¿qué se la publica en 2 minutos? En Castilla... a los hechos del PP... Bueno, sí, no, solo este. En Castilla y León se había conseguido rebajar a la mitad las subvenciones que se dan a los sindicatos, concretamente a UGT y comisiones obreras fundamentalmente. Vox quería rebajarlas del todo, el PP negoció y bueno, la dejaron en el 50% solo. A mí me parece demasiado dejarlo al 50%, pero bueno, algo era algo. Se ha roto el gobierno de Castilla y León y ¿qué es lo primero que ha hecho el PP? Devolver las subvenciones al 100%. Bueno, pues este es el modelo del PP, es decir, el modelo del PP es no hacer nada. Pero es que incluso cuando Vox le obliga a hacer cosas, en cuanto que puede, vuelve otra vez a la posición por defecto que es la socialista. Cuando el socialismo hace una ley y llega el PP al gobierno, cuando el socialismo llega al gobierno, cuando hace una ley y el PP llega al gobierno no la cambia, pero es que ya incluso podía al menos también ser pasivo respecto a aquello que Vox le ha obligado a hacer. Pues no. Es decir, PP y PSOE cada vez son no ya indistinguibles, sino que es que son ya un timo. O sea, la discusión a veces... El minuto Durán, vamos a ver. El minuto Durán es muy... Dos cosas. Yo me fijo mucho en los sonidos, claro, no tengo más remedio. Los aplausos, cuando tú vas a un sitio y te aplauden así, eso es que te están aplaudiendo como mucho por quedar bien, más o menos. La segunda cuestión, lo que estás poniendo tú, José Javier, de relieve con lo de los 202 millones, es el gravísimo problema de la financiación de las organizaciones sindicales mayoritarias en España, sí, que aparte de haberse quedado con el patrimonio histórico de la organización sindical del tiempo de Franco, sobre pretexto de que venían de atrás, de la Segunda República, etcétera, sobre pretexto de eso se han quedado con un patrimonio inmobiliario impresionante. Y además, en esa financiación lo que se pone de manifiesto es que los sindicatos, comisiones obreras y UGT, sin esa financiación prácticamente no existirían. Prácticamente, es que es la cuestión. Esa es la cuestión. Son instituciones del Estado. Así como los partidos políticos
tuvimos mucho interés, hubo mucho interés en que se hiciera una ley restrictiva respecto de la financiación, los donativos y demás. Que los sindicatos... En relación a los sindicatos no ha habido nadie que le quiera meter ¿Nadie mano se ha atrevido? a eso. Es que, Nadie, en fin. nadie. Señores, a la publicidad hay que hacerla sí o sí, porque hay que hablar, a propósito de despilfarros, de lo que se gasta España en cooperación internacional. Es una vergüenza. La investigación que empezó Pablo Cambronero, que la está publicando en X desde esta mañana, vamos a contarlo. Usted tiene que saber qué hacen con su dinero. ¿Para cabrearse? Sí, pero oiga, ¿qué se le va a hacer? Si prefiere otras cosas, además de cabrearse, las pastas y los dulces de las Carmelitas Descalzas de Úbeda. Estamos sorteando 5 libros entre todos los espectadores que llamen o escriban al convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda para comprar sus dulces y sus pastas, ahí, en esa web. Y luego, con la copia de eso, usted lo manda al club de amigos y entre todos los que lo manden sorteamos 5 ejemplares de este pack Tercios, que lleva el libro Tercios, libro San Quintín de Mimenda Lerenda, y 5 ejemplares también del libro sobre Manuel Fraga de Jesús Trillo. La forma de hacerlo, repito, el club no hace las compras, usted llama a las Carmelitas o entra en su web, tienen un WhatsApp además para hacer las compras y manda el resguardo de la compra al club de amigos por mail y entra en el sorteo. Hasta mañana a mediodía está esto abierto, o sea que a ver qué hacemos. Ahora, Publi y a la vuelta el informe Gutiérrez. ...23:50, 22:50 en Canarias, recta final del Gato al Agua. ¿Se acuerda usted del informe de la Angelova sobre a dónde va el dinero de la Cruz Roja? De lo que el otro día sacábamos aquí. Bueno, el dinero de la cooperación internacional. Informe Gutiérrez. El gobierno de Sánchez ha subido tanto los impuestos que ya recauda un 40% más que cuando llegó en 2018. El Ejecutivo exprime a los españoles para impulsar su agenda ideológica con un incremento del gasto del 30%. Y en este contexto, literalmente regala el dinero del contribuyente en el extranjero. Lo hace a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues bien, en los últimos 4 años, la AECID ha otorgado ayudas por valor de 1.670 millones de euros, a un total de 1.019 entidades. El Gobierno central aporta por medio de los presupuestos generales del Estado y de las resoluciones del Consejo de Ministros la inmensa mayoría de este importe. Las millonarias partidas que se destinan parecen difícilmente justificables. Eso sí, el dinero del contribuyente va a parar a entes profundamente ideologizados. Subvenciones a cientos de entidades feministas de Hispanoamérica, sobre todo, y del resto del mundo. Justifican el desembolso en el empoderamiento de las mujeres paraguayas o en la autonomía holística de las mujeres en ese mismo país. En Guatemala, por ejemplo, hay un programa llamado PREVI para combatir la violencia de género al que la AECID aporta 1,6 millones de euros. El propio ente afirma haber aumentado las partidas en igualdad de género en un 60% desde 2020, hasta los 177 millones de euros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 marcan el camino, como se puede apreciar en este gráfico que desglosa el gasto en 2022 en cada uno de los apartados. Aparte de que cada bloque consume más de 40 millones de euros, es también destacable que los gastos de funcionamiento suman 67,6 millones. El cambio climático no podía faltar en la entrega de subvenciones. Se ponen en marcha planes tan estrambóticos como el Plan de Género y Cambio Climático en el sector del café en Etiopía, con una dotación de 1.118.000 euros, o se otorgan 20 millones al Fondo de Adaptación al Cambio Climático. El gobierno toca todos sus pilares ideológicos. El colectivo LGTBI también es beneficiario. Agárrense al asiento. Proyecto Nu-ST-LI en Cabo Verde, para el empoderamiento económico y social de la población LGTBI. 282.000 euros. La inmigración ilegal es el cuarto pilar ideológico y las ONG que la gestionan fuera de nuestras fronteras también son beneficiarias. 3,3 millones de euros a la atención de los inmigrantes que hacen la ruta Centroamérica-México con Estados Unidos como destino final. Como dato curioso, España también ha entregado 90 millones en 2023 a organizaciones para la prevención de pandemias y otros 90 al ente llamado Alianza para las Vacunas. Por otro lado, hay ayudas a las instituciones de otros países. En 2021, la Policía Nacional de República Dominicana recibió una subvención de 250.000 euros y su sistema educativo un total de 200.000 en 2022. Ese mismo año se ejecutó un proyecto de 22 millones de euros para el apoyo a la sanidad pública de Jordania, con el fin de atender a los locales pero también a los refugiados sirios.
En 2023, el Ministerio del Interior de Colombia recibió 2 millones de euros. Estos son solo algunos ejemplos de los 400 millones de euros anuales que la ECID destina a la denominada como cooperación al desarrollo. Os ha quedado aproximadamente un minuto por barba, de estos minutos vuestros que son generalmente 120 segundos. Pues mira, yo voy a completar, Miguel primero. 50 se los doy a Miguel Ángel y a Jorge. Bueno, os he hecho una pregunta un poco retórica fuera de... Vamos, cuando no estábamos en antena. Hay que ver la cantidad de poder que administran todas estas criaturas que deciden a quién le dan la pasta. ¿Cómo tienen que ser las influencias? Porque yo me niego a pensar que esto sea una cosa elaborada, pensada, derivada de criterios bien asentados. Esto tiene que ser un mercadeo, tiene que ser un tráfico, verdaderamente un tráfico de influencias de la leche. Hasta ahí llego. Jorge, Miguel Ángel. No, yo lo que quería decir es que este informe, que es completísimo y demuestra cómo se despilfarra el dinero público, es para que los ciudadanos sepan que mientras pues muchos españoles están abandonados en Valencia, ante la catástrofe producida y también responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, además de estas barbaridades que hemos escuchado y hemos visto, pues por ejemplo también se dan, lo digo para que la gente vea cómo se despilfarra el dinero, se dan 500.000 de euros a la Asociación de Mujeres Caficultoras del Departamento del Cauca, o 580.000 euros al Ministerio de la Mujer de Perú, o, fijaros lo que pasa con el agua en España, pues le damos 600.000 euros a la Dirección General de Agua de Marruecos. Así, mientras los españoles están abandonados en España por este gobierno, millones y millones de euros a chiringuitos ideológicos o a favorecer a aquellos que además son enemigos abiertamente de España, como es Marruecos. Ese es el gobierno de Sánchez. Miguel Ángel. O por ir más allá, ya no, que es muy grave, sin duda, ¿no?, andar repartiendo dinero por ahí, pero cualquiera puede preguntarse ¿y por qué a unos sitios no u otros no? Porque habrá en los 195 países del mundo caficultores miles, varios, efectivamente. Claro, ¿por qué los caficultores de Perú sí o los de Marruecos no, los de Namibia? ¿Cómo se elige? Esta es la segunda parte, pues conecta con lo que decíamos al principio. No es solamente un despilfarro de dinero, un uso de dinero para fines que no son los que deberían ser, sino que además, lógicamente, si van al final a los caficultores del Valle del Cauca, que está en Colombia, pues seguramente será porque allí está un señor que le interesa eso, pues porque es un español que está en esa ONG, o esa ONG la ha prometido al otro. Es decir, obviamente los métodos según los cuales se deciden estos dineros no son aleatorios, ni son solamente hacer un listado de todos los males del mundo e ir al mundo mayor, sino que lógicamente también incluyen esa corrupción institucional, esa corrupción personal, ese entender el poder meramente como mafia que estamos comentando. ¿Qué recibiremos? A cambio, la pregunta es retórica, no me saltéis a la yugular. ¿Qué recibimos a cambio de esto? Pues yo llego a pensar que como es imposible pensar que esto se haga por mero altruismo, aquí tiene que haber de alguna manera, y eso sería bueno investigarlo, algún retorno, no digo que en todos los casos, pero algún retorno de alguna manera tiene que haber para... Te digo yo, con que sea el primo de la sobrina del ministerio que le debe no sé qué para tal, pues toma, te lo doy a ti en vez de al otro. Ahí tiene que haber un tráfico de influencias. Ya hay un interés, claro, ya hay un interés en estar en el grupito de los mafiosetes y no en salirse de él. Pero quien da toda esa pasta tiene que estar al mando del dispositivo de tráfico de influencias, que para qué unas prisas con la DGT, Bueno, yo creo que hay tentáculos de sobra para detectar de sobra todas las ONGs y todos los medios por los cuales puedes beneficiar a los suyos. De hecho, ese es el interés fundamental. En eso sí que están muy bien organizados, en eso sí que tienen una red. Como en Hacienda, luego en el campo del Estado, que también se entera de si te han pagado 5 euros antes o después en tu cuenta corriente, en esto otro es justo lo que les interesa. Que 1.700 millones de euros son más de 250.000 millones de pesetas, que se dice pronto, pero... Y luego no hay dinero para llevar palas a Valencia para quitar de en medio trastos y porquería en las calles. De Playporte y de Benetúser y de Carlet y de tantos sitios. Bueno, si las necesitan, que las pidan. Si las necesitan, que las pidan, efectivamente. Pero por los medios debidos, que son estos que estamos diciendo. En fin, señores, que hay que marcharse. Les recuerdo lo que saca El Mundo mañana en la portada, esta fotografía de Víctor de Aldama con la cúpula del
la CIA y del FBI que se los llevó de cacería. Bolaños no sabe dónde meterse. Y eso que ve usted ahí arriba no es de lo que el viento se llevó, no, son don Felipe y doña Leticia, en las fotografías que ha hecho Daniel Leibovitz y que por cierto están siendo muy comentadas y no favorablemente por todo el mundo, pero bueno, de eso tal vez hablemos mañana. Yo no daré mi opinión sobre eso, ¿eh? No, pero te la describiré con pulcritud. Don Miguel Ángel Quintana Paz, don Jorge Campos, don Miguel Durán, muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Hasta la próxima. A ustedes, que descansen. Para la gente que vaya a ingresar en prisión en breve, El jinete de luz, o sea, es una lectura maravillosa, os redimirá, os reconciliará con la condición humana y sobre todo con la historia de España, la batalla de Clavijo, la batalla prohibida de la Reconquista. Y ahora descansar, venga, a dormir ya, que ya va siendo... Buenas noches.